Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. El micrófono me lo pongo así porque es como muy fuerte. Si me lo pongo así, se oye demasiado. Así se oye bien, ¿no? Yo creo, vale. Bueno, pues como ha dicho el Musén, soy Jesús Silva, soy sacerdote de Madrid, en 3 parroquias, también escritor de varios libros, entre ellos un poco el que ha motivado este encuentro es el libro Tensión en pareja. Es un libro que se llama así, pero no porque sea para parejas que están en crisis, sino porque se entiende que la tensión en la pareja en sí no es mala, sino que es el camino para poder crecer. Entonces, pues hablo de las tensiones del trabajo, de la rutina, de las crisis, de los cambios, de las discusiones, un poco en ese plan, ¿no? Y nada, es un poco la excusa para este encuentro. Y bueno, pues ahí fuera tenéis ese libro y algunos otros que os puedan interesar, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Que así tengo para apoyar. Mira, lo voy a poner aquí. Ahí. Que así me apaño bien. Entonces, un poco el título de la... Podéis, por supuesto, preguntar cuando queráis o al final, ¿vale? O sea, con toda libertad. El título de la conferencia o de la charla ¿es una lotería casarse? ¿No? Es una lotería casarse, un poco pensando en el tema. También un poco podríamos llamarlo, ¿vale la pena casarse? ¿No? ¿Realmente merece la pena con la que está cayendo? Porque realmente es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes, ¿no? de que pues hay una gran tasa de divorcios, ¿no? En el mundo actual. De hecho, actualmente más de la mitad de los matrimonios se rompen, más en torno a un 60%. Pero además de los que se casan en segundas nupcias, se rompe un 70%. Y de los que se casan en terceras nupcias, se rompe un 75%. Es decir, que a veces se nos vende como que una persona se descasa y se casa y que todo va bien, pero no es cierto. La mayor parte de las veces no va tan bien como nos plantean. Entonces, hoy en día, la pregunta que está en el aire muchas veces es, ¿realmente merece la pena, ¿no? casarse? Porque al final esto va a durar. ¿Cómo puedo yo, en un ambiente en el que se me dice que el amor es un sentimiento, cómo puedo yo decir te amaré para siempre? ¿Cómo puedo yo asegurar ese amor para toda la vida, ¿no? Y es una verdadera crisis, ¿no? También, obviamente, hoy en día sabemos que la infidelidad pues es una cosa que está también muy a la orden del día, ¿no? Desde la infidelidad explícita, ¿no? Como la infidelidad a través de las redes sociales o a través de la pornografía u otro tipo de métodos o del tonteo, ¿no? Lo que se llaman microinfidelidades a veces, que es también una cosa que a veces pues uno dice... ¿no? Ayer estaba hablando con una chica que yo acompaño espiritualmente a su novio y me decía que es que en un evento que había habido había visto un chico que le había parecido guapo y entonces se había asustado ella, ¿no? ¿Será que no estoy enamorada, ¿no? de mi novio? Y entonces se lo contó a él y se montó un pollo, ¿no? Digo, hombre, pero es que lo raro es que no te parezcan guapos otros chicos, o sea, quiero decir, ¿no? Pero a veces, efectivamente, la infidelidad se asoma ahí como un fantasma y decimos también, ¿cómo puedo yo fiarme, no? O sea, realmente puede haber como una certeza, ¿no? Yo el año pasado, hace 2 años, os hablaba de las claves para un noviazgo de éxito, ¿no? Es decir, realmente cuando un noviazgo se hace bien no tiene por qué ir mal, uno se puede conocer, pero realmente merece la pena dar el paso de compartir el amor, ¿no? Pues es un poco lo que vamos a abordar desde aquí con una respuesta positiva, ¿no? Porque también todos conocemos matrimonios que han triunfado, ¿eh? O sea, frente a todos los matrimonios que vemos que se han roto, divorcios, tal, conocemos otros muchos que les ha ido muy bien. Yo pienso en mi entorno y conozco muchos matrimonios de gente que llevan 40, 50, 60 años juntos, 25 años juntos y que les va bien. O sea que no es un amor apasionado como cuando empezaron a salir, pero que es un amor real, es un amor precioso y posible, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando uno piensa en el matrimonio, esto es lo que está en el horizonte, ¿no? El poder encontrar a alguien con quien compartir la vida y con quien puedas estar a gusto, más allá de lo físico, más allá de la pasión, más allá de los defectos, más allá de las dificultades, alguien con quien puedas compartir totalmente la vida, ¿no? Por eso creo que es muy importante que nos demos cuenta de que el amor que nos lleva al matrimonio encierra una promesa, la promesa de un deseo. ¿A qué me refiero con esto?
Todos deseamos ser amados tal y como somos, por alguien que nos quiera siempre, no de vez en cuando, que nos ame completamente, no con selectividad, esto sí, esto no, esto sí, esto no, que nos ame incondicionalmente, que no nos ame si somos guapos, o si somos potentes, o si tenemos dinero, sino que nos ame incondicionalmente. Tenemos el deseo de un amor que no pase. Entonces, realmente el matrimonio es una promesa de un amor así. Y de hecho, el matrimonio en sí consiste en esa promesa. Te amaré en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Entonces, hay una promesa ahí de amor ante la cual tenemos que dar una respuesta. O está bien hecha y amarse para siempre es posible, o está mal hecha y entonces vivimos de sueños rotos. Vivimos aparentemente para algo que es imposible. Algo en nuestro corazón se resiste a ello. Cuando hago expedientes matrimoniales en mi parroquia, pues me doy cuenta de que todas las parejas que vienen con el deseo de casarse para siempre. En el fondo yo sé que muchas de ellas, por desgracia, se romperán. También porque a veces pues ves que es gente que es menos madura, que no está preparada, o que lo hace un poco por hacer, ¿no? Pero que es cierto que dices, hombre, estos vienen aquí con un anhelo, con un deseo de una promesa, ¿no? Es real, es posible esto. Es posible si nos damos cuenta de una cosa muy importante. Habitualmente hoy se nos suele decir que el amor es un sentimiento. Es una cosa que es muy común. Pues siento amor, ¿no? Siento enamoramiento. Esta mañana hablaba al grupo de aquí de sordos de la diócesis sobre el tema de cómo el enamoramiento lo confundimos muchas veces con el amor de verdad, ¿no? Entonces el amor es un sentimiento porque sientes mucho, porque estás embargado por la otra persona, porque pues te encanta y solo piensas en esa persona, estás como obsesionado, ¿no? Obsesionada y entonces pues estás como no tienes ojos para otra persona. Entonces esta venta que nos han hecho del amor como sentimiento es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque el sentimiento, por su propia naturaleza, viene y va. Los sentimientos no los eliges. Si tú, por ejemplo, llega a un momento dado que alguien te hace algo y tú sientes rabia hacia esa persona, ese sentimiento tú no lo eliges. Tú elegirás qué hacer con ese sentimiento, pero el sentimiento no lo eliges. El sentimiento viene y va. Entonces, si decimos que el amor es un sentimiento, no tiene ningún sentido hablar de matrimonio, porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Y tú cómo vas a llegar al altar y decirle a tu pareja, elijo sentir amor por ti todos los días de mi vida? Tú no puedes jurar eso, tú no puedes prometer eso, ¿no? Por eso el sentimentalismo actual, ¿no? Es un problema, cuando planteamos el amor solamente como un sentimiento. ¿El amor tiene que ver con los sentimientos? Obviamente, ¿no? Tú ves una chica, un chico guapo que te atrae, que te llama la atención, le conoces, hablas con él, hablas con ella, se despierta el sentimiento, te gusta, te atrae, empiezas como a enamorarte. Lógicamente, claro que hay sentimiento, por supuesto que hay sentimiento, pero no basta con el sentimiento, sino que el amor es una decisión, es una decisión. Podríamos decir, como decía un amigo mío, que el amor tiene que ver con las 3 Cs, cuerpo, corazón y cabeza, que es algo que yo repito mucho. Cuando tú quieres amar a alguien, por supuesto con el corazón, con el cuerpo, pero también con la cabeza. En el fondo nosotros somos seres humanos, tenemos el don de la libertad. Entonces el amor para el ser humano tiene que ver con elegir. Os pongo el ejemplo de esta chica con la que hablaba ayer, ¿no? Que me decía pues, que era la primera vez que se fijaba en un chico que no es su novio y que le parecía guapo y le parecía atractivo, ¿no? Y para ella ha supuesto un problema, yo lo puedo comprender, ¿no? Pero claro, lo que yo hablaba con ella es que esto es normal. Tú, cuando veas un chico guapo, pensarás, ¿qué chico más guapo? Porque tu novio no es el tío más guapo del mundo, ¿no? Es decir, te llamará la atención. Yo le decía, ¿acaso se trata de que tú has hecho una lista de cualidades, ¿no? Y dices, no, yo estoy enamorado de mi novio porque tiene estas cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Que si encuentras otro que tiene más cualidades, dejas a tu novio y te vas con el otro. Tú no te enamoras de las cualidades de la persona. Tú te enamoras de la persona, que tiene sus cualidades y sus defectos. Entonces, como veremos ahora, más importante que las cualidades son los principios. Pero tú te enamoras de la persona, con todo lo que esa persona es. Y tú eliges amarla. Y de hecho, casarte es que renuncias a todas las mujeres menos a una, a todos los hombres menos a uno. Es que esa es la esencia del matrimonio, ¿no? A veces se nos dice, no, los curas es que renuncian a las mujeres, y tú también renuncias a las mujeres, a todas,
menos a una, pero a todas, ¿no? Porque en el fondo eso es la elección. Elegir es renunciar. Si yo elijo una carrera, renuncio a las demás. Si yo elijo irme de Erasmus a un sitio, estoy rechazando a todos los demás. Y hoy en día, como nos han metido la mentalidad de que hay que tenerlo todo, no tenemos una capacidad de renuncia o de sacrificio, nos parece que eso es un problema. No, no, es que es la realidad misma de la vida. Elegir es renunciar y no tiene nada de malo. Entonces, cuando tú eliges amar a alguien, estás renunciando a los demás. Es que en eso consiste el amor. Y de hecho, ¿no? Si esta chica de la que os estoy hablando solo tuviera ojos para ese chico, pues en el fondo nunca sería libre para amarle. No tendría más remedio. Es lo único que tengo, ¿no? Te amo con todo mi corazón, pues si somos los dos últimos seres humanos de la Tierra, pues no te queda otra, ¿no? Pero claro, no, es que precisamente porque hay más, tiene valor que yo te ame a ti, tal y como eres, ¿no? Y que yo te elija a ti. Yo recuerdo, cuando yo tenía novia, antes de ser sacerdote, que hubo un día que realmente yo le cogí y le dije, ¿por qué me has elegido a mí? Le dije a ella, ¿no? ¿Por qué me has elegido a mí? Y lo que ella me respondió no me valió, porque era como... me respondió como con cualidades. Pero es que en el fondo no es esto, ¿no? En el fondo eres tú por algo que no sé explicar, ¿no? Y entonces, cuando descubro que eres tú, elijo amarte. En ese sentido, el amor como decisión tiene que ser incondicional, ¿no? Es decir, no te amo hasta que encuentre a alguien mejor, ¿no? Te amo si tienes un buen cuerpo, te amo a no ser que... Eso es el amor condicionado. El amor al que estamos llamados es un amor incondicional. ¿Cómo se puede llegar a él? Lo veremos, ¿no? Pero es importante. Es un amor que es incondicional y es una decisión que es renovable, no en el sentido actual de la ecología, sino en el sentido de que se renueva. Que esta es un poco una de las claves del matrimonio. El matrimonio, el día que llegas a casarte, termina algo, pero también empieza algo. Empieza una nueva etapa. Y en esa nueva etapa es una etapa que tienes que renovar cada mañana, ¿no? Yo en las bodas se lo digo mucho a los novios. El otro día casé a mi sobrina y le decía, ¿no? a Fran, a su actual marido, le decía, claro, tú ahora ves a Elena pues súper guapa, súper bonita, súper maquillada y con el vestido de novia y con, pues sí, hijo, pues qué fácil es amarla así. Pero igual pasado mañana se despierta con legañas, se le ha caído una pestaña, está ahí con ojeras porque ha dormido mal, ¿sabes? Y está toda despeinada, ¿no? ¿Con qué Elena te casas? Pues con toda, no con una parte de ella, ¿no? Entonces, ¿cuándo tú tienes que renovar el amor? Pues precisamente todos los días y especialmente cuando haya dificultades. Porque sabia es la Iglesia cuando nos dice en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza. No podemos hacer como lo del chiste. No sé si lo sabéis, que van a casarse un hombre y una mujer y le dice el cura al hombre, ¿aceptas a tu mujer en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la adversidad? Entonces el tío se queda pensando y dice, sí, no, no, sí, no, sí. No, eso no vale, ¿no? Aquí es sí, es decir, en todo ello, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de que es amor incondicional, de que es amor que se renueva y de que es muy importante el hacer bien el proceso del noviazgo y del matrimonio para poder, o sea, el previo, para poder casarme bien, ¿no? En ese sentido, cuando uno hace un buen noviazgo, asegura el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que casarse? Es una cosa que hay parejas que me preguntan, el grupo de novios que yo tengo, ¿cuándo hay que casarse? ¿No? Mirad, no hay una respuesta a esta pregunta, ¿vale? Es decir, no existe una respuesta cronológica, me refiero. No, pues cuando lleváis ya 3 años es suficiente. O cuando lleváis tal, es suficiente. No, en realidad, uno sabe cuándo debe casarse cuando ha tratado sobre los principios irrenunciables, ¿vale? Que para mí es una de las cuestiones clave del noviazgo y del matrimonio. Todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de principios que son irrenunciables, innegociables, que son esenciales para nosotros. Y hay otros principios que son negociables, que no son estrictos. No tienen por qué ser ni siquiera los mismos. Tú puedes tener una serie de principios irrenunciables y tu pareja puede tener otros. Y a lo mejor lo que para ti es negociable, para él es irrenunciable y viceversa. Entonces hay que poner nombre a estos principios para ver si somos compatibles, porque el punto clave del matrimonio es la compatibilidad. Es si somos compatibles.
Nos queremos, ¿vale? Pero quererse no es suficiente. Hay que ver si realmente podemos jurarnos este amor incondicional y si somos compatibles. Aquí pongo algunos ejemplos de cuáles son esos principios irrenunciables que hay que hablar durante el noviazgo para que luego en el matrimonio no nos sorprenda, ¿no? Por ejemplo, aspectos fundamentales que atañen a la intimidad de la pareja, la comunicación sexual, los espacios de cada uno, las amistades, etc., ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar esto? Pues puede haber una pareja que se casen y él piensa que va a seguir saliendo de fiesta todos los viernes. Y ella dice, no, tú en casa, pero eso hay que hablarlo antes, ¿no? Y no os hablo de ejemplos al azar, os hablo de cosas reales. Eso son cosas que hay que hablar, o el tema de la intimidad, ¿no? El tema de los espacios de cada uno, de si pues voy a tener yo un espacio o si va a ser todos juntos, de si, ¿no? Esas son cosas que hay que hablar. En segundo lugar, los límites que la pareja quiere establecer a las interferencias externas, particularmente a la familia del otro. Muchos problemas que se dan, sobre todo en los primeros años del matrimonio, tienen que ver con las familias de origen. Yo conozco una pareja que casé ya hace años. La familia de él se reunían todos los domingos para comer en casa de sus padres. Y la familia de ella se veían una vez al trimestre como mucho. Y cuando se iban a casar, él dio por sentado que todos los domingos irían a casa de sus padres. Y ella daba por sentado que se acabaría lo de la casa de sus padres cuando se casaran. Gracias a Dios, a tiempo, me lo comentaron y dije, no, esto tenéis que hablarlo, porque es que esto va a ser un problema. ¿Algo tan tonto como ir a comer a casa? Sí, algo tan tonto como eso, porque para él era un principio irrenunciable. Eso es lo que tenían que ver, porque si era un principio irrenunciable, tenían que esperar, o tenían que hablar, tenían que sentarse a negociar, tenían que aceptarlo, ¿no? Entonces, finalmente, después de unas negociaciones, al final, pues, eligieron un punto medio, ¿no? Pues vamos a ir cada 2-3 semanas a casa de tus padres, tal, ¿no? Pero son cosas que hay que hablar. ¿Qué espacio dejamos, qué límites ponemos a la familia del otro, ¿no? Por ejemplo, otra pareja, ¿no? Pues es que de repente estaban en casa y de pronto la madre entra en casa, tenía la llave de la puerta de la casa. Y entonces le dice ella a él, ¿pero qué hace tu madre con llave de casa, ¿no? Y además viene sin avisar, hola, ¿qué tal? ¿no? Problema, claro, es que esto hay que hablarlo. O cuando, por ejemplo, yo veo que tu madre o tu padre que están interfiriendo mucho o que su opinión te afecta tanto que al final casi es como una confrontación, ¿no? Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese dejará no quiere decir que pasará de ellos, pero sí que quiere decir que es una familia nueva. Y hoy en día la emancipación cuesta cada vez más, ¿no? Me sorprende mucho en el confesionario cuando te llega una señora ahí con su bastón, ¿no? Y se ponía a confesar, dice, oh, es que mi niño, pues es que el pobre... ¿Su niño? Pero señora, ¿su niño qué edad tiene? No, 50. Y sigue en casa, ¿no? Al final, no, señora, ya no es su niño, ¿no? Pero el problema está en que a veces seguimos en esa actitud, ¿no? También las bases ideológicas, morales y religiosas sobre las que construir la familia, ¿no? Pongamos que, por ejemplo, para una persona ser de izquierdas es un principio irrenunciable, por ejemplo, ¿no? Puede pasar. Y a lo mejor para su pareja ser de izquierdas pues no es un principio irrenunciable, sino que, bueno, pues lo puede tolerar. O no, pero hay que hablarlo, porque el problema está en que luego te puede pegar el susto. Nunca, jamás en el noviazgo hay que decir, ya cambiará. Nunca, eso es un error. Nunca, ya cambiará. No. Eso no podéis pensarlo jamás. O bueno, en el fondo esto me afecta, pero miro a otro lado. Nunca hagáis eso. No vale decir, no, si este tal... Bueno, pero ¿qué más da? No. Si te molesta, tienes que afrontarlo y tienes que hablarlo, porque a lo mejor un día se convierte en un problema, ¿no? Por supuesto, las bases morales también, ¿no? Pues qué moralidad queremos vivir en casa, qué moral sexual queremos vivir en casa, qué moral queremos predicar, ¿no? Y también religiosas, ¿no? Hay gente que se casa con alguien que no es creyente, ¿eh? Porque asume que va a vivir con él todo y eso no lo tiene en común. Pues porque para esa persona no es un principio irrenunciable que su pareja sea creyente, por ejemplo. Hay parejas para las que sí lo es, para las que sí que es impepinable, ¿no? Que tu pareja, tu futuro esposo o futura esposa, sea creyente, porque si no, no ves cómo cuadrarlo. Yo he encontrado con las dos cosas. Lo que hay que hacer es hablarlo y afrontarlo, porque yo conozco gente para la que la fe es muy importante y que estaba con alguien que no era creyente o era medio creyente
y decía, no, yo es que voy a conseguir que se convierta. No, 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 no. Tú tienes que querer como es. Y si no se convierte nunca, ¿qué? No, pues seguro que se convierte. Y si no se convierte nunca, ¿qué? Si para ti es irrenunciable que él sea creyente y no lo es, le puedes dar un tiempo, que hay veces que yo solo lo he hablado con parejas en dirección espiritual, dale un tiempo, pero si tú en un tiempo ves que no, lo dejas. Si para ti es irrenunciable, ¿no? Lo que no puedes hacer es casarte pensando en que ya cambiará. Eso es un error. Y son principios que hay que hablar. Aspectos económicos y perspectivas de futuro laboral y profesional. Son cosas hoy en día que son muy importantes. Antes era claro, el hombre salía de casa a ganarse el pan y la mujer se quedaba en casa trabajando. Hoy en día esto no tiene por qué ser así. Cada pareja puede elegirlo. Habitualmente muchas parejas trabajan los dos, también por cuestiones económicas y de realización personal. Está fenomenal, pero hay que hablarlo. Yo no puedo ser alguien que piense que cuando me case y tenga mis primeros hijos, mi mujer va a dejarlo todo para quedarse en casa sin haberlo hablado con ella. Porque a lo mejor ella no está de acuerdo y quiere seguir trabajando. Y entonces tengo que hablarlo con ella. Y tiene derecho. Y a lo mejor mi marido, como le pasaba a una chica que acompañaba espiritualmente, su novio es militar. Era militar, pues ya no estaban juntos, ¿no? Y le digo, ¿tú te has planteado que donde a él le manden, tú tienes que ir? O sea, que si le mandan a Fuerteventura, tú tienes que dejarlo todo e irte a Fuerteventura. Y ella, de repente, ¡chin! Pues no había caído en eso. No, yo quiero estar en Madrid con mi familia y trabajar. Digo, ¿y qué haces con un militar? No, es que le quiero. Pero es que querer no es suficiente. Si para ti es irrenunciable estar en Madrid, tú no puedes casarte con él. Luego lo dejaron y él encontró una chica muy maja, se han casado y ella efectivamente asume eso. Y entonces está en Lanzarote, en Fuerteventura precisamente, ¿no? Es decir, que al final son temas que puedes dar como por sentado. No, perdona, es que hay que hablarlo, ¿no? El futuro laboral, proyección profesional, pues estos son temas que son importantes, ¿no? La paternidad responsable, que tiene que ver con el número de hijos, con los métodos de la regulación de la fertilidad, etcétera. Es un tema como muy íntimo, pero es muy importante, ¿vale? El número de hijos, no me refiero aquí a que haya que tener una especie como de cosa predeterminada. Vamos a tener 2,5. No, es decir, no existe un número ideal, nadie os puede decir eso. Y de hecho, mi consejo personal es que no os caséis como con un número cerrado, porque luego Dios y la vida pueden dar muchas vueltas, pero sí que hay que hablarlo, porque a lo mejor uno está convencido de que va a tener un hijo y otro dice, no, todos los que vengan. Pues es que hay que hablarlo, ¿no? Porque yo conozco parejas que, bueno, ya le convenceré. Bueno, lo que hago es que le engaño y entonces así me quedo embarazada y ya no puede decir que no. Pues no, eso no se puede hacer. Y esto sucede, ¿eh? No es ninguna broma. ¿No? Esas cosas hay que hablarlas antes, ¿no? De manera que sepamos más o menos a qué nos queremos atener. Si queremos tener una paternidad responsable de los que vengan, si queremos tener una paternidad responsable de, bueno, pues un número medio de tal, ¿no? O sea, hay que ver. Yo, por ejemplo, conozco un matrimonio joven muy amigo mío que querían tener muchos hijos, pero no han podido, porque ella está muy mal de salud y para ella sería un problemón tener más hijos. Y han tenido uno, que es lo último que querían, pero Dios habla por las circunstancias y crían a su hijo lo mejor que pueden, ¿no? Pero lo han hablado y después de casarse lo han hablado y se han planteado y cada relación pues tiene su sentido, ¿no? Luego los métodos de regulación de la fertilidad también es importante, es decir, desde aquí, si partimos de una perspectiva católica, sabemos que los métodos anticonceptivos artificiales, la Iglesia nos dice que no son válidos para espaciar los hijos, sino que solo son válidos los métodos naturales, que tienen que ver con la autoobservación del ciclo de la mujer, ¿no? Entonces, eso hay que hablarlo porque si mi pareja no comparte conmigo eso, pues yo tengo que ver cómo lo voy a gestionar, ¿no? Es importante. Lógicamente, ahí es un tema tan íntimo que ningún cura se va a meter en tu cama a ver qué haces, pero sí que es cierto que tienes que hablarlo, porque claro, pues no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo en ningún sentido. Otro principio, aspectos de la personalidad o de tu historia que pueden llegar a suponer un problema para la relación, celos, adicciones, ansiedad, historias del pasado sin resolver, etc. Hay cosas a lo mejor de tu historia que igual no le has compartido a tu pareja, ¿eh? Por vergüenza, por miedo o quizá porque no le das importancia. Y a lo mejor sí que la tiene, sobre todo si pueden llegar a afectar tu relación conyugal con esa persona. Y en ese sentido hay que afrontarlo, ¿no?
Y tiene que ver en una doble dirección, cuando yo a lo mejor te oculto algo de mi vida o de mi historia, pero también cuando yo hay algo de ti que a lo mejor veo y no me atrevo a decírtelo porque no quiero parecer lo que sea. No, es mejor hablar las cosas, ¿no? Mejor ponerse una vez amarilla que ciento colorado, ¿no? O algo así, no sé cómo es el refrán. Pero es verdad, o sea, al final es mejor hablarlo. Esta pareja, por ejemplo, esta chica que se fijó en un chico y se lo dijo a su novio, pues el novio ha entrado en barrena, ¿no? Y entonces le ha pasado una lista de preguntas a ella, un poco para hablar. Entre ellas, quiere que le diga qué cosas no le gustan de él, ¿no? Y entonces ella ha entrado un poco en pánico. Pues no pasa nada, pues que está muy bien que le digas qué cosas no le gustan de ti. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Es que a lo mejor, de hecho, me ayuda a explicitarlo y decirte, pues fíjate, y no te lo digo para que cambies, sino para que tú sepas que esto me cuesta, ¿no? En el fondo, hay de fondo una idea de lo que es la comunicación, ¿no? Entonces es importante hablar de estas cosas, de las cosas que realmente pueden llegar a suponer un problema, ¿no? El Papa Francisco dice en Amoris Laetitia, no patear los problemas hacia adelante, ¿no? Pues asumirlos y ya está, ¿eh? Obviamente en un contexto de intercomunicación. No vale de decir, hola cariño, hoy he hecho una lista de cosas que no me gustan de ti. No, entonces te cargas todo, ¿no? Pero sí hablando, diciendo, oye, pues cosas que me cuestan de ti, por ejemplo, ¿no? O de tu historia. Porque muchas veces en un noviazgo, pues tú te cuentas la historia, ¿no? De tu vida, de tu pasado, de tus parejas, de tu no sé qué, ¿no? Y entonces el otro se te abre, te cuenta todo lo que ha vivido y entonces a lo mejor a ti te duele algo que te cuenta, pero como te se está abriendo el corazón, no le vas a decir que te duele y entonces te lo guardas. No, tarde o temprano tienes que hablarlo con él o con ella antes de casarte. Pues fíjate, ¿no? Cuando ya la cosa se ha calmado, esto que me contaste de que perdiste tu virginidad con esta chica, tal no sé qué, pues, oye, pues me dolió. Y es algo que me raya, ¿no? Y no te lo digo por nada, no es por echarte la culpa, sino porque quiero que sepas que, pues me raya, me duele. Que muchas veces el hecho de decirlo ya desinfla el globo, pero es mejor hablar de más que hablar de menos, cuidando las formas, pero hablando de las cosas, ¿no? Y hay veces que hay aspectos de la historia del otro, ¿no? Por supuesto, no ocultar adicciones, ni pasadas ni presentes, no ocultar ansiedad, ¿no? Ese tipo de cosas es importante, ¿vale? Las pautas de resolución de posibles conflictos futuros, ¿vale? Es decir, una pareja que se va a casar tiene que partir de que va a tener problemas de comunicación, de paternidad, laboral, económica. Entonces, ¿qué pautas de resolución vamos a seguir? ¿Vamos a tragarnos los problemas solos? ¿Vamos a acudir a un sacerdote, a un psicólogo, a un amigo de confianza de los dos? ¿A quién no vamos a acudir? ¿Vas a contarle a tu padre cosas que no me cuentes a mí cuando haya problemas? Pues prefiero que me lo cuentes a mí, ¿no? O sea, ¿qué pautas de resolución vamos a seguir para solucionar los problemas que ciertamente vendrán? Y no pasa nada, porque es la vida, como veremos ahora, ¿no? También aspectos de la historia o de la personalidad que cuestan o sacan lo peor de ti, ¿no? Cosas del otro que de algún modo hacen salir la bestia, ¿no? Dentro de ti. Entonces, pues eso es importante. Yo, por ejemplo, como sacerdote me lo noto, incluso fuera del nivel de pareja, ¿no? Que tú ves una persona y a lo mejor, pues yo lo veo que hay algo que me saca de quicio y me empieza a ponerse el nubarrón, ¿sabes? El nubarrón negro con rayos encima de la cabeza y tú en plan ahí, y a veces ni tú mismo sabes exactamente qué está pasando, pero dices, es que me está tocando las narices esto, ¿no? Claro, con tu pareja tienes que hablarlo para intentar ver qué es eso que te está provocando a ti de repente, ¿no? Porque yo que veo muchas veces en las parejas, por ejemplo, a veces, que discuten por una tontería, pero que en el fondo la cuestión no es la tontería, sino que están picados por algo, pero no han hablado. O uno de los dos está picado por algo, pero no han hablado, ¿no? Y es importante hablarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego puede haber más principios, por supuesto, irrenunciables, ¿no? De estos principios puede haber algunos que no sean irrenunciables para ninguno de los dos. Pues el número de hijos, pues ninguno de los dos lo tenemos claro, ya iremos viendo. Vale, pues fenomenal. Si es así, pues entonces genial, porque luego lo iréis negociando, ¿no? Por ejemplo, situación laboral o el tema de traslados, pues a mí es que me da igual, en realidad me da igual estar aquí que en Barcelona, que irme a Madrid, que irme a tal o que irme al extranjero. Entonces para mí no es irrenunciable, con tal de que sea sincero, perfecto, un problema menos, ¿no? O sea, aquí lo que no hay que hacer es engañarse. Si hay principios irrenunciables, son irrenunciables. Si hay principios negociables, son negociables. Lo que hay que intentar es no confundir los dos.
¿vale? Esto es fundamental, ¿eh? ¿Y cómo se consigue esto? A través del diálogo, evidentemente, ¿no? A través del diálogo. Es fundamental la comunicación, una comunicación profunda, una comunicación de calidad, ¿no? Muchas personas no saben cómo dialogar. Hay muchos métodos hoy para aprender la escucha activa, el diálogo, ¿no? Un poco sinérgico, para que no sea en plan... porque a veces utilizamos las peores expresiones para decir las cosas. Hay que pensar bien lo que digo, hay que pensar cómo lo digo, hay que pensar cuándo lo digo, ¿no? A veces hay que llevarse una lista. Yo en las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida me he llevado una lista, un esquema, ¿no? Porque a veces dices, prefiero llevar un esquema porque si no se me va a ir la olla, ¿no? Entonces pues prefiero seguir un esquema. Pues eso puede ser, pero es que es muy artificial. Bueno, pero es que da igual, a lo mejor es lo que necesito para no meter la pata, ¿no? Entonces el diálogo es obviamente el método esencial. Si en tu relación aún no habéis hablado de estos temas que hemos dicho, hay que hablarlos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento para casarse? Desde luego, antes de haber hablado de estas cosas, no. Eso seguro. Entonces hay que hablarlas, es fundamental, porque las respuestas a estas preguntas van a conformar esos principios irrenunciables. De hecho, lo ideal incluso es ponerlos por escrito. Es decir, que dediquemos unas conversaciones explícitas para hablar de los principios negociables y de los principios irrenunciables y que los pongamos por escrito, para que tengamos como un proyecto de misión familiar en el que tengamos claro sobre qué bases vamos a construir nuestro matrimonio. Yo sé que esto puede sonar de todo menos romántico, pero es que el romanticismo mata el amor, porque el romanticismo es sentimentalismo. Y como decíamos, sobre un sentimiento no se puede edificar nada, sino sobre una decisión. Por eso, Stephen Covey, que es un autor muy importante, habla del enunciado de misión familiar, ¿no? En el que ponemos qué soñamos de nuestro matrimonio, qué esperamos de él, qué principios irrenunciables hemos dialogado, qué principios negociables hemos establecido. También así puede quedar claro cuáles son principios que no sabemos qué son. Es que yo no sé si esto es negociable o si es irrenunciable. Bueno, pues es que tenemos que verlo. Y si luego en algún momento del matrimonio uno de esos principios cambia, hay que ir al enunciado de misión familiar y decir qué ha pasado aquí. Esto ha cambiado, tenemos que ver, ¿no? Entonces, eso es fundamental, fundamental. Pero también, ¿cuál es el momento de casarse? Digamos, tú tienes ya los principios irrenunciables claros, conoces los puntos flacos de la otra persona, los puntos oscuros, lo que no te gusta, se lo has dicho, lo habéis aceptado, tenéis un mínimo de estabilidad económica y realmente ya no os imagináis un futuro sin el otro, ¿eh? Las circunstancias poco a poco os van empujando hacia hacer un proyecto de vida juntos y entonces decidís casaros. Eso puede ser después de 6 años o después de 6 meses, depende de cada uno, ¿eh? Pero hemos partido de una cosa, que en el matrimonio no va a ir todo miel sobre hojuelas, sino que habrá problemas. ¿Por qué? Porque también tenemos que comprender que nosotros maduramos en el matrimonio, que maduramos en el matrimonio. Es decir, que dentro del matrimonio hay un camino de maduración. Como os decía, el matrimonio no es un final, sino que es el comienzo de un camino en el cual tengo que luchar cada día para volver a elegirme. Ese proceso de maduración tiene que ver con las diferentes etapas que puede haber en el matrimonio, ¿no? El Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, nos habla de las crisis que podemos vivir dentro del matrimonio, ¿no? Hay crisis comunes, dice, que suelen ocurrir en todos los matrimonios, como las crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y desprenderse de los padres, o la crisis de la llegada del hijo, con sus nuevos desafíos emocionales, la crisis de la crianza, que cambia los hábitos del matrimonio, la crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas energías y desestabiliza a los padres y a veces los enfrenta entre sí, la crisis del nido vacío, que obliga a la pareja a mirarse nuevamente, la crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclaman más presencia, son situaciones exigentes que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión. Continúa el Papa, a estas se suman las crisis personales, que inciden en la pareja, relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales, y también se pueden agregar circunstancias inesperadas que pueden alterar la vida familiar, ¿no? El Papa es súper realista. Hay crisis propias del matrimonio, el libro de Tensión en pareja hablo de ellas, y crisis personales que pueden aflorar, ¿no?
Dice el Papa, al mismo tiempo que intenta dar el paso del perdón, cada uno tiene que preguntarse con serena humildad si no ha creado las condiciones para exponer al otro a cometer ciertos errores. Os lo digo, os lo traduzco. Nunca es culpa de uno solo. Lo que sucede en el matrimonio casi nunca es culpa de uno solo. Entonces, cuando hay un problema, en lugar de echar en cara, a veces tengo que pararme a mirar si yo he contribuido a esa crisis, de un modo activo o de un modo pasivo. Pero es que puede suceder, ¿no? Y es importante. Dice, la experiencia muestra que con ayuda adecuada y con la acción de la reconciliación y de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Es decir, que cuando llega una crisis no quiere decir la muerte del matrimonio, sino que es algo que estamos llamados a superar. Por eso podríamos plantear también el matrimonio como una aventura. Una aventura. Y esto, yo os cuento, una vez que siendo seminarista fui al Tibidabo y estuve allí rezando, pues estuve hablando con el que estaba encargado del ascensor, que era un chaval joven. Y luego pues subí a los pies del Sagrado Corazón, estuve mirando todo y luego estuve ahí como rezando. Y cuando bajé me lo encontré al chaval este con otro y le digo, ¿sabes? Me he dado cuenta de que mi vocación es una aventura. Digo, porque yo no sé dónde voy a estar dentro de 2 años. Puedo estar en cualquier parroquia de Madrid o incluso en cualquier parte del mundo. Y entonces tomé conciencia de que mi vocación era una aventura. Mi futuro yo no lo controlaba. De hecho, había renunciado a controlarlo. Pero eso, en lugar de llevarme a una ansiedad, a un nerviosismo, a un deseo de control, a lo que me llevó fue decir, qué vida más chula me espera. No está todo escrito, al revés. Y de hecho, os digo después de 14 años de sacerdote que cumpliré en mayo, que ha sido apasionante, que he hecho cosas que no me podían imaginar. Por ejemplo, antes de entrar aquí, como he llegado con tiempo, me he metido en un bar que está aquí al lado, a tomar un café. Y me he sentado. Y se me ha acercado un exdrogadicto. Padre, ¿tiene 5 minutos para mí? Pues mira, sí, ya es casualidad. Y se ha sentado para contarme que se había muerto su mujer, que estaba muy triste, que la había conocido en el proyecto Hombre, y que tal, y me ha empezado a contar, a hablar, y ha dicho, jo, qué paz he sentido hablar con usted, que ¿no? Yo no he hecho nada, escucharle, ¿no? Y animarle, y en el fondo dices, jo, pues qué aventura, que Dios, o sea, me ha puesto aquí en esta cafetería de Barcelona, al lado de la Concepción, donde no vengo nunca, justo 15 minutos antes de las 6, de las 5, que me había quedado con el rector, y ha puesto a este pobre aquí, ¿no? O sea, y es que yo os digo que como esto es la vida, es una aventura, en la que efectivamente tú no sabes lo que te depara el futuro. Muchas veces, yo cuando me ordené sacerdote tenía una idea de lo que iba a ser el sacerdocio, pero en realidad no tenía ni idea, porque yo nunca había sido cura. Y luego te metes en un confesionario y la alegría de tonto se te quita en las 3 confesiones. Cuando dices, madre del amor hermoso, y luego te vas a la cárcel a confesar y ya ni te cuento, ¿no? Lo he hecho yo y entonces ahí ya pierdes la virginidad sacerdotal, porque es como en plan, madre mía, lo que me pueda... ¿Y qué le digo yo a este, no? O sea, efectivamente. Y luego te das cuenta de que hay cosas pues que no son fáciles, pero que son una aventura, que son un reto, que son un desafío. Esta mañana, como os decía, yo he dado una conferencia, una charla al grupo de la Pastoral de Sordos. Oye, estuve a punto de no ir, porque me decía Monseñor Alfonso, ¿no? Pues no, es un grupo de discapacitados, tú háblales, pero ¿y cómo les hablo? ¿No? Háblales de afectividad, de sexualidad, a discapacitados, pero claro, yo la única referencia que tengo es mi hermano Pablo, que tiene una discapacidad del 87% y que no se entera de nada, que lo más que le puedo hablar es de películas y de hamburguesas, no puedo pasar de, ¿no? La conversación no se eleva más. Y entonces, ¿y cómo les voy a hablar de esto? Y entonces, dadme una pista, ¿no? Y no me daban pistas. No, dice Monseñor Xavi que le hables como si hablaras a tu hermano. Digo, pero yo a mi hermano no hablo de sexualidad. Entonces, entré un poco en barrena, ¿no? De decir, y ya le puse un mensaje, y digo, mira, yo creo que no voy a ir, porque no me veo capacitado, es un tema delicado, yo no sé quién voy a tener delante, no sé qué discapacidades tienen, no tengo ni idea de nada, ¿no? Y al final, pues lo siento, no sé, podemos, ya digo, venga, me lanzo y voy, ¿no? Y he ido y ha sido una maravilla, ha sido precioso. Lo que han hecho al final ha sido escribir preguntas en papelitos, se los íbamos sacando y íbamos respondiendo. Y entonces el Musén iba traduciendo al lenguaje de signos cada pregunta, y yo lo que he hecho ha sido simplificar al máximo las respuestas. Es que además han salido las peores preguntas que podían salir, ¿eh? ¿Qué significa LGTBI?
¿qué es la homosexualidad? Todas así, todas las preguntas así, ¿sabes? En plan, y yo, ostras. Entonces, tener que simplificar al máximo para que te entiendan personas con unas discapacidades, ¿no? Y ha sido una maravilla. He disfrutado un montón y luego he comido con ellos, ha sido súper divertido. Digo, pues otra aventura más para la agenda, ¿no? Algo que me imponía, algo que estaba a punto de decir que no y que ahora digo, pues me ha merecido la pena. Si no lo hubiera hecho, nunca lo había sabido. Siempre habría quedado ahí como lo que podría haber sido, ¿no? Entonces, en el fondo, la vida es una aventura. La vida sacerdotal es una aventura. Entonces, ante cada crisis que no esperas y cada realidad que desafía tus planteamientos, ¿qué haces? Pues te adaptas, te desarrollas una faceta nueva que a lo mejor desconocías, te adaptas, cambias, creces, ¿no? Tras cada etapa surge una nueva síntesis que debe ser superación de lo anterior e integración de lo nuevo. Y efectivamente, si llego a verme hace 20 años y me dicen cosas que yo he hecho, o que he dicho, o que he conseguido, y no me lo creería, pero es hermoso. El matrimonio hay que planteárselo, por lo tanto, como una aventura en la que no sabes lo que va a venir. Tú has puesto de tu parte lo que podías poner, pero luego al final la vida trae lo que trae, y es apasionante. Lo otro es aburrido. Tener un futuro fijo, que ya sé lo que me va a pasar, en el que voy a trabajar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a vivir, es un coñazo. En realidad, estamos hechos para vivir y para vivir una vida de aventura, ¿no? Y una aventura que además los católicos sabemos que está en manos de Dios. Y por lo tanto, sabemos que Él contribuye en todo para el bien de los que lo aman. Y que no va a permitir que la prueba supere nuestras fuerzas. Y en esa confianza en Dios nos lanzamos hacia la aventura. Por eso, a mí me gusta mucho decir que el matrimonio es como el sí a todo de Windows, ¿no? Ese cartel terrible que aparece, ¿no? Sí, no, sí a todo, Dios mío, ¿no? ¿Qué hago, no? Le das sí a todo y has vendido tu alma a Satanás sin darte cuenta, ¿no? Has vendido tus hijos a Apple, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas cosas, cuando tú dices sí en el matrimonio, que no sabes a qué estás diciendo que sí. Mis padres, cuando se casaron, dijeron que sí a tener un hijo discapacitado, que no soy yo, es mi hermano Pablo, ¿eh? Pero no lo sabían. Dijeron que sí a que por una crisis económica tendrían que irse de Barcelona a vivir a Madrid. Dijeron que sí a que una de sus hijas se divorciaría y eso traía un gran problema a la familia, aunque luego se resolvió. Tú dices que sí a todo, pero no sabes a qué. Y esto lo puedes ver como un agobio o como una aventura. ¿Por qué no podría decir, bueno, pues entonces para eso no me caso? Vale, pero si no te casas, ¿qué porcentaje de tu vida controlas? Si también no deja de ser una aventura. La diferencia es que la vives solo y la vives egoístamente y al final te quedas solo. Cuando llegas a la edad en la que deberías disfrutar de la compañía de un cómplice, te encuentras solo. Como cuando yo salía por Madrid y veía botellones de gente de 50 años. Más triste que esto en mi vida, ¿no? O sea, que lo dejas con 20 años, ¿vale? Con 50 ya, ¿no? Entonces, el matrimonio es un sí a todo. Es un sí a algo que no sabes que va a venir. Pero eso te lo puedes tomar como una aventura. Si tú has puesto los principios irrenunciables adecuados y has hablado de las cosas que tienes que hablar, pues fenomenal, ¿no? Pero es verdad, en el fondo es una apuesta, es un salto de fe. Un salto de fe en el cual tú te abandonas a los brazos del otro, sabiendo que está Dios también ahí. Que además nosotros somos católicos, como lo haremos al final, ¿no? Pues creemos en el sacramento, porque aquí en el fondo en esta imagen, ¿no? Están solamente los dos, pero si pudiéramos ver la parte de abajo, está Dios, está la mano de Dios, ¿no? Que nos sostiene, y en ese sentido el matrimonio es cosa de tres. Es un 33% tú, un 33% Dios y un 33% la otra persona, ¿no? La parte de Dios la tienes asegurada, la parte tuya te la tienes que currar y la parte de la otra persona tienes que hablarla para que podamos hacer un 100%, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, hablarte de un matrimonio como algo seguro, cerrado, estanco y aburrido es una mentira. Y quien te diga eso te miente. No, es una aventura. Y esa aventura lo que elegís es resolverla juntos. Resolverla juntos, afrontarla juntos, sabiendo que nunca vais a estar solos, ¿no? Una apuesta porque apuestas por el otro. Apuesto por ti porque he visto lo mejor de ti. He visto de lo que eres capaz. Creo en ti, ¿no? Como en las pelis. Tú puedes, Johnny.
Pues un poco igual. Es que yo he visto lo mejor de ti. Entonces yo sé que tú puedes. Y yo sé que tú vas a poder superar lo que venga, porque te conozco. Y viceversa, ¿no? Es una apuesta, pero a caballo ganador, porque tú has visto al otro y sabes cómo es. Es muy importante darme cuenta de que cuando yo hablo del matrimonio como un salto de fe, en el fondo acepto que el otro no está acabado. No está acabado. Es que yo no estoy acabado. Tú no estás acabado. No estamos terminados. Estamos en proceso, ¿no? Y en ese sentido, somos criaturas que nos vamos haciendo según un proceso. Y en ese proceso estamos llamados a ir creciendo. Entonces, yo, la persona con la que me caso, no es la misma que dentro de 20 años. En el sentido de que habrá cambiado, habrá madurado, habrá retrocedido, habrá desarrollado nuevos vicios y nuevas virtudes. Es que esa es la cuestión, que el matrimonio justamente es que yo acepto que tú eres una criatura en proceso. Y en ese proceso elijo crecer contigo. Y tendremos que irnos amoldando poco a poco, cada vez más. Y cuando tú cambies, tendré que decírtelo, tendré que hablarlo. Y si es un error, tendrás que cambiarlo. Y si no, tendré que aceptarlo. Es que estamos en proceso. Y esto es hermoso. Esto es muy bueno. La persona con la que te casas cambiará. Bendito sea Dios, menos mal. Y tú cambiarás. A veces la gente dice eso, no, es que tú no eres la persona con la que me casé. Ojalá que no. Si hubiera seguido igual sería, yo qué sé, un inmaduro, ¿no? Un robot. No, ¿qué ha cambiado? Es que tú cuando te casas asumes que el otro cambiará. ¿Qué hay que hacer? Hablar. Cuando veo que tú has cambiado, hablar, comentar, seguir hablando, seguir dialogando, seguir aceptando y madurar juntos. Qué impresionante es cuando en mi parroquia de Vallecas había un matrimonio que empezaron a salir, creo que fue en cuarto de primaria. Se conocieron en cuarto de primaria, que ya se enamoraron. Y en la ESO empezaron a salir. Estaban casados, tenían 2 hijas, les iba fenomenal. Y claro, yo hablando con ellos, es que hemos crecido juntos. Entonces es que realmente nos conocemos todo, hemos cambiado juntos, entonces nos hemos ido amoldando juntos, ¿no? Es en el fondo como cuando tú pones 2 plantas juntas y van creciendo, pues que se van juntando y que se desarrollan juntas, al final se amoldan, ¿no? Pues esto es lo que tiene que suceder en el matrimonio y en el noviazgo, que tú creces, yo crezco y crecemos juntos y nos vamos amoldando, ¿no? Entonces eso es muy importante comprender que somos, lo que me gusta decir, criaturas procesuales, ¿eh? Es decir, que estamos en proceso, un proceso que nos lleva obviamente a ser poco a poco cada vez más de Dios, ¿no? Y entender que en este proceso, por las circunstancias, Dios actúa. Esto es una cosa que los católicos tenemos que tener muy claro, que Dios actúa mediante las circunstancias. A veces manda cosas y a veces permite cosas, ¿eh? Hay gente que entiende mal la voluntad de Dios, ¿no? De repente tienes un cáncer, Dios me ha mandado un cáncer. No, Dios no manda cánceres, no está ahí con el tirachinas viendo, no. Lo que pasa es que la naturaleza humana está herida y en ese sentido enferma y muere. Y entonces Dios permite. Ahora, de ahí puede sacar algo tan bello como un esposo que cuida a su esposa, que la lleva a la radioterapia, que cuida a los hijos cuando ya está recuperándose, o sea, algo hermoso, ¿no? Entonces, por las circunstancias, Dios habla. Y hay muchas veces que Dios permite cosas, otras veces Dios las envía, pero en todo caso, Dios siempre puede sacar un bien del mal, que esta es la característica principal de la providencia divina, que Dios siempre puede sacar un bien del mal. Y eso es un misterio. De lo peor que te puede pasar en la vida, Dios puede sacar un bien. Yo os lo digo por experiencia personal. De mis peores momentos personales, Dios ha sacado un bien. Eso lo ves con el tiempo. En el momento no lo ves. En el momento estás, pues eso, hundido, fatal, sin horizonte, sin límite y no entiendes nada. Con el tiempo comprendes. A mí me ha ayudado mucho una frase que le dice Jesús a Pedro cuando le va a lavar los pies, que Pedro sabéis que se niega, no. Y le dice Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Y esa frase me ha ayudado mucho porque a mí en la vida me ha pasado eso un montón de veces. De pasarme algo, pero Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que este amigo me traicione? ¿O que esta persona diga esto? ¿O esto que me está sucediendo? ¿O esta enfermedad?
lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. ¿A ti qué te corresponde? Ser fiel, perseverar. Y si perseveras, de pronto llegará un momento en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué permitiste esto, ahora entiendo por qué. O verás cómo Dios se ha valido de eso para hacer un bien. A mí me ha pasado como sacerdote cuando te llega gente, te cuenta cosas y te dice, no sé si me entiende, padre. Y tú, que si te entiendo, si yo te contara. Claro. Y entonces entiendes por qué Dios ha permitido que te pase algo. Porque un día tú tendrías que ayudar a una persona que había pasado por lo mismo, por poneros un ejemplo súper concreto sin deciros el qué, ¿no? Es decir, que al final lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perseverar, ser firmes, continuar adelante. Que ese es un poco el reto. La Madre Teresa de Calcuta decía, Dios me llamó a ser fiel, no a tener éxito. Eso es muy importante. El éxito mundano, tal y como lo comprendemos en el mundo actual, no es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos la fidelidad. ¿O acaso Cristo tuvo éxito? Cristo fue fiel y merced a su fidelidad, aquí estamos nosotros, porque nos salvó. Pero le vieron todo el mundo crucificado y solo 500 personas resucitado. Es un aparente fracaso y sin embargo es un éxito, ¿no? O un fruto. La Madre Teresa de Calcuta, Dios no me llamó a tener éxito, sino a ser fiel. Es importante ver en esas circunstancias las manos de Dios. Esto toma una forma práctica en el matrimonio, en el cual el otro es una circunstancia a través de la cual Dios me moldea. ¿Vale? Es decir, si yo en mi vida asumo que las circunstancias son la voz de Dios y que a través de ellas Dios está trabajando en mí, también tengo que asumir que tú, mi esposo, que tú, mi esposa, eres una circunstancia que Dios ha puesto en mi vida para transformarme. Entonces Dios me modela a través de ti. Tú eres un instrumento, un cincel de Dios, a través del cual Él me está moldeando, modelando. Hay veces que el otro se convierte para mí en una molestia. Es que me molesta lo que hace, ¿no? Y le cojo hasta tirria. Y a veces esto sucede porque hay una falta de fe de partida, que es que no confío en que Dios a través del otro me está interpelando. Muchas veces ante las dificultades que pueden surgir en el matrimonio, yo tengo que preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? Imagínate que tu novio, que tu esposo o tu esposa pasa por una crisis personal, porque tiene una crisis emocional no resuelta, ¿vale? Y entonces de repente aflora. El Papa Francisco lo dice en Amoris Laetitia cuando dice que hay crisis de la adolescencia que uno no ha superado y que de repente florecen a los 40 años. Y puede pasar. Y a lo mejor tu esposo o tu esposa tiene que pasar esa crisis y tiene que hacer terapia. Y está un tiempo que está pues revuelto. A lo mejor tú lo único que puedes hacer en ese momento es quererle, escuchar, estar ahí, apoyarle. No tienes que echarle en cara, exigirle, decirle y tú y no sé qué, sino que es el momento de decir, está pasando por un proceso personal, pues a lo mejor ahora yo soy el cincel a través del cual Dios quiere ayudarle a superar esta crisis. Y para mí, que también es un poco estar así, pues un fastidio, pues mira, Dios a lo mejor me está pidiendo que dé como un paso más, que dé el 110%. Que sea especialmente generoso o especialmente generosa, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio, se casaron, fue fenomenal, tuvieron un hijo, y entonces de pronto ella empezó a sentir rechazo hacia las relaciones sexuales, de repente. Y entonces, sin hablar nada con el esposo, empieza a evitar las relaciones. Se hace la dormida, me duele la cabeza, hoy no. Claro, él se empieza a rayar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que no le gusto? ¿Será que a lo mejor no le atraigo físicamente? ¿Será que tiene otro tío por ahí? Y empieza a rayarse, ¿no? Entonces ella finalmente, gracias a Dios, decide contarle lo que le está pasando. Mira, no sé qué me pasa, que es que estoy sintiendo como un rechazo hacia el sexo, no sé por qué, pero me está pasando, ¿no? Entonces, un poco en ese trabajo de intentar ver a ella qué le estaba pasando, va a una librería y se encontró con el libro Virginidad 2.0, que es el primero que escribí. Y entonces lo coge, lo lee y se da cuenta de que el problema está en que había tenido relaciones sexuales antes de casarse y esos vínculos seguían abiertos. Y en el fondo, después de haber vivido el sexo de un modo sano con su esposo, empezó a darse cuenta de que se había sentido utilizada. No por el esposo, sino por los anteriores.
y empezó a generar un rechazo hacia la sexualidad. Entonces, llamaron por teléfono a mi parroquia, fui a hablar con ellos, entonces hice una oración por ella, hablé con ella, les estuve acompañando un tiempo, y entonces ella pudo cerrar esas heridas y otra vez todo volvió a fluir. Pues durante el tiempo que estuvieron así, el marido fue un santazo, porque fue: respeto tu proceso, al principio estoy como descolocado, pero lo hablamos, me cuentas, me dices que no es por mí, para mí es un problema, pero lo respeto, te ayudo a buscar la salida, pero sin presionarte, porque claro, el tío le podía salir presionarle para tener relaciones sexuales. ¿Y eso qué hacía? Hacía crecer en ella la sensación de sentirse utilizada. Entonces, él tuvo que ser muy paciente, retirarse, aprender a quererla de modos no genitales, y entonces poco a poco, con paciencia y con perseverancia, aceptó el proceso que ella estaba pasando hasta que finalmente lo superó y las relaciones sexuales fluyeron de un modo natural dentro del matrimonio. Pues él lo hizo muy bien, porque pues estuvo, cayó, cedió, escuchó, aguantó, ¿no? Pues lo lógico, es decir, lo lógico, ojalá fuera lo lógico, ¿no? Pero hizo lo que tenía que hacer, ¿no? El comprender que uno es una circunstancia a través de la cual Dios me hace, ¿no? Entonces darme cuenta de que el otro es algo a través de lo cual Dios me hace y que yo soy algo a través de lo cual Dios hace al otro. Y en ese sentido, comprender que el otro no es un enemigo, sino que es un aliado, ¿eh? Y que es un instrumento en las manos de Dios para poder crecer, ¿vale? Por eso, cuando en vuestro matrimonio llega una crisis, daos cuenta de que estáis ante una oportunidad de crecimiento. Una oportunidad en la cual Dios, si queréis verlo así, os ha llevado al límite para que deis ese salto que tenéis que dar y volver a crecer. Si habléis con cualquier matrimonio que lleve mucho tiempo, os va a hablar de esto. Os va a decir que ha habido momentos de crisis en los cuales han sido llevados al límite y por gracia de Dios han salido adelante. ¿Por qué? Porque han perseverado, porque han sido fieles, porque se han respetado, porque se han querido, ¿no? Y al final han convertido una crisis en una oportunidad, ¿no? Que eso es fundamental. Fijaos, por tanto, que el punto de partida es que en el matrimonio va a haber crisis, ¿vale? Os lo digo ahora porque en el momento en el que llega la crisis es difícil verlo, porque estoy nublado, porque estoy cabreado, porque estoy enfadado, porque tengo rencor, porque estoy en un mal momento, ¿no? Imaginaos a este hombre del que os he hablado, que lleva a lo mejor 3 meses, 6 meses sin tener relaciones sexuales con su esposa, ¿no? Y no le ha dicho nada, ¿qué estado de ánimo puede tener? Podría estar cabreadísimo, podría estar súper distante, podría estar hundido porque piensa que es su culpa, podría haber caído en el porno y en la masturbación, podría haber incluso sido infiel, ¿no? Hay un montón de circunstancias que en el fondo se dan porque no hemos hablado. En el momento de la crisis, tú no te das cuenta de que esa crisis tiene que suceder. Y de hecho tenía que suceder para que ella viviera una sanación que le ha permitido luego vivir el sexo con su esposo de un modo precioso, como no lo había vivido nunca. Como no lo había vivido nunca. Y eso era necesario. Pero en el momento de la crisis tú no lo ves. En el momento de la crisis ves el nubarrón, ¿no? Entonces es muy importante el darme cuenta de que la crisis no es un incordio, ¿no? O no hay que buscar culpables, sino un momento para pararme a ver qué puedo cambiar yo, qué le puedo decir al otro, en qué es necesario crecer y cómo podemos llegar a una nueva síntesis, ¿no? Para esto es importante partir de que el matrimonio es un proyecto de Dios en el que, como decíamos, el otro está inacabado. Hay una metáfora muy bonita en la Escritura que nos habla de Dios como un alfarero, en el que Dios va modelando el barro a su imagen y entonces el barro, pues en las manos del alfarero, va siendo hecho, ¿eh? Nosotros en el matrimonio también tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros somos una vasija de barro que Dios está modelando. Y a veces esas manos de Dios son las manos del otro, a través de las cuales Él me modela y me va haciendo a su imagen. Entonces, en el momento de la crisis, tanto personal como matrimonial, es importante darme cuenta de que estoy en proceso, ¿eh? Y de que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar mi barro húmedo y dócil, ¿eh? San Ireneo de Lyon lo decía de un modo precioso y muy claro. Tú a Dios ofrécele un corazón blando y maleable, humedecido por la fe, dócil, y Él te irá haciendo a su imagen. Él es el hacedor, Él es el alfarero. Entonces tú tienes que dejarte hacer por Dios. Habrá muchas circunstancias de tu vida y de tu matrimonio que no comprenderás,
ahí te toca fiarte y dejarte hacer por las manos de Dios. Imaginaos que una vasija de barro tuviera vida o consciencia, ¿no? Y entonces de repente ve, ay, yo estoy aquí, ¿no? Y de repente me coge y me empieza a dar vueltas, pero de repente empieza a meter los dedos, ay, 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 que me aprieta, ¿no? Y de repente me empieza como a desgajar y de repente me quita del torno y me deja ahí quieto, solo secarme. Y, oye, ¿qué pasa? Luego me vuelve a coger, me vuelve a mojar, me pone como dos cosas aquí, luego me deja otra vez a secar y me mete en un horno. Pero oye, ¿no? Y luego me saca y de repente me pone un barniz, me pinta y me miro al espejo, joder, qué vasija tan bonita, ¿no? Pero cómo he sufrido, porque yo no entendía qué estaba haciendo Dios, no entendía por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, por qué ahora metes un dedo, por qué ahora me dejas secar, por qué... Ah, es que hay que ver el proceso y Dios ve el proceso. Y en ese sentido, como somos criaturas en proceso, tenemos que confiar en Dios y dejarnos hacer por Él. Hoy en día, ante cualquier contrariedad, se nos invita a la rebeldía. Yo os invito a la docilidad, dejarnos hacer por Dios, a través del otro, a través de las crisis, a través de los hijos, a través de lo que pueda venir. Dejarme hacer por Dios. Eso es fundamental, ¿no? El Papa nos dice, en el Amoris Laetitia, nos dice, un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo ya acabado. La unión es real, es irrevocable y ha sido confirmada y consagrada por el sacramento del matrimonio. Hay que dejar a un lado las ilusiones y aceptarlo como es, inacabado, llamado a crecer en proceso. Cuando la mirada hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se ha asumido el matrimonio como un proyecto de construir juntos con paciencia, comprensión, tolerancia y generosidad. A los nuevos matrimonios hay que mostrarles esto con claridad, de manera que tomen conciencia de que están comenzando. Una de las causas, sigue el Papa en otro número, que lleva a rupturas matrimoniales es tener expectativas demasiado altas sobre la vida conyugal, fantasías, idealización, ¿no? Cuando se descubre la realidad, más limitada y desafiante de lo que se había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsablemente en la separación, sino asumir el matrimonio como un camino de maduración donde cada uno de los cónyuges es un instrumento de Dios para hacer crecer al otro. Quizás la misión más grande de un hombre y una mujer en el amor sea la de hacerse el uno al otro más hombre y más mujer. ¿Qué perspectiva más diferente? O sea, vendrán las crisis. El matrimonio es una maravilla, pero tengo que a veces matar mis expectativas para poder asumir el presente. En ese sentido, el Papa nos invita a negociar en el matrimonio. Hemos hablado de los principios irrenunciables o innegociables, que hay que poner por escrito, pero puede haber otros principios que son negociables, que sí que podemos hablar, que sí que podemos discutir, que sí que podemos comentar, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Y es verdad, es curioso que el Papa habla de la negociación, ¿no? Un poco como, pues vamos a negociar, ¿no? A ver a dónde llegamos. Esa negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y renuncias. A veces cedes tú, a veces cedo yo, a veces cedemos los dos, ¿no? Hay que ver un poco en esa negociación cuál es ese camino, ¿no? Dice el Papa, en cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los acuerdos de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen, ¿no? Esto parece muy obvio, pero no lo es. Hace falta una mesa de negociación familiar y de vez en cuando sentarnos a renegociar y a ver cómo estamos, cómo estás tú, cómo estoy yo. Oye, siento que estoy cediendo yo todo el rato en esto, o siento que tú no cedes nada en esto otro, o me siento así, para ver precisamente que esa negociación sea equitativa y que los dos ganemos, ¿no? Los que sabéis un poco más de economía, habéis oído hablar, ¿no?, de la economía win-loss, ¿no?, ganar-perder. Eso es muy típico de España, que es querer negociar de manera que tú pierdas dinero y yo lo gane, ¿no? La mentalidad tiene que ser win-win, ganar-ganar, ¿no? Que hacemos algo en lo que los dos salimos ganando, ¿no? Esta es la mentalidad de matrimonial. No es una competición, es una colaboración, ¿no? En ese sentido, es importante también darme cuenta de que estamos construyendo una casa juntos y cada uno tiene que aportar sus herramientas para que esas crisis no destruyan el matrimonio, sino que lo fortalezcan, ¿no? Recordaréis todos la parábola de Jesús, los que edificaron la casa sobre arena,
y los que edificaron la casa sobre roca, que curiosamente es uno de los evangelios que nos propone el ritual de matrimonio, porque construir la casa sobre arena es no construir sobre Cristo, ¿no? Precisamente pensando en esto de la arena y de la roca, ¿no? Que es como muy visual, pero yo pensé, ¿cuál es la diferencia entre la arena y la roca? Pues mirad, la diferencia es que la roca es arena cohesionada. La roca es arena cohesionada, mientras que la arena es una roca deshecha. Entonces, la cohesión, la unión, la unidad que tenemos en Cristo cuando hablamos de las cosas que realmente son importantes es lo que nos permite construir una casa juntos. El Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el vínculo de unión entre el esposo y la esposa. Es la cohesión, la roca firme que nos permite permanecer para siempre. ¿Dios nos ama condicionalmente o incondicionalmente? Incondicionalmente. Para siempre, con fuerza, con solidez, apostando por nosotros siempre. Incluso cuando le fallamos, vuelve a perdonarnos. Ese es el modelo del amor. El modelo del amor es Cristo. De hecho, la Escritura dice que esa roca es Cristo, sobre la que hay que edificar la casa es Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Yo animo mucho a los matrimonios a que pongan un crucifijo en la habitación, porque el modelo del amor matrimonial es Cristo en la cruz, que se desvive por su esposa en la iglesia, que da la vida, que es capaz de renunciar por su esposa, es capaz de darse, es capaz de darlo todo, ¿no? Eso es muy importante, por tanto, construir una casa juntos. El Papa propone 4 virtudes para poder superar las crisis, ¿no? Que son bastante sencillas, pero que son importantes. La paciencia, todo lo alcanza, ¿no? No querer que el otro cambie rápido, no meter prisa en las crisis del otro, imitar la paciencia que Dios tiene contigo, ¿no? ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Pues también estamos llamados a tener esa paciencia con los demás. Acordaos de la parábola que leíamos hace poco en la Escritura de un hombre que le debía a su dueño 10.000 euros y que le iba a meter en la cárcel, pero se pone a suplicarle, ay, perdóname lo que te debo, que si no... Y el amo compadecido le perdona. Pero luego al salir se encuentra con uno que le debía a él 100 euros. Págame lo que me debes. No, que no puedo, que ten compasión de mí. Y le mete en la cárcel, ¿no? Y entonces el dueño le dice, oye, yo te he perdonado toda tu deuda y tú no has perdonado a este, pues ahora tú a la cárcel también, ¿no? Pues yo muchas veces lo pienso eso con Dios. ¿Qué paciencia tienes tú conmigo, Señor? ¿Cómo me perdonas? Pero luego yo con los demás, qué exigente soy. Pues qué paciencia tienes tú conmigo, que yo imite tu paciencia con mi esposo o con mi esposa, ¿no? La comprensión, dice el Papa también, que es ponerme en el lugar del otro, ¿eh? Comprender significa esto, lo que me ha llamado empatía, ¿no? Que en realidad es ponerme en el lugar del otro para comprender qué le está pasando y mostrarme comunicativo, mostrarme como un descanso para el otro, no como un incordio. Si el otro lo está pasando mal, ¿no? Imagínate, estás en casa y tu esposa llega a casa de mala leche. Y lo primero que te sale es decir, todo el día trabajando y ahora encima llegas aquí y estás aquí. No, párate un momento, ¿qué está pasando por su interior? A lo mejor tienes que preguntarle, cariño, te veo que estás enfadada, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, déjale la oportunidad de que se exprese. No seas un incordio, sea un descanso. Ponte en su piel. Si tú llegas a casa, ¿qué te gustaría encontrarte? ¿No? Pues entonces que sea eso lo que se encuentre, ¿no? En tercer lugar, dice el Papa, la tolerancia. Aceptar que el otro puede cometer errores y no juzgarle implacablemente. Aceptar que el otro puede tener puntos de vista diferentes de los míos, ¿no? A veces en el matrimonio hay que tolerar cosas que no son lo ideal, pero que pueden ser un punto de equilibrio momentáneo. Sobre todo en una crisis, hay veces que llegamos a un punto que no es ideal, pero a lo mejor es mejor que nada, como este matrimonio que os he contado, que llega a un punto en el que no tienen relaciones sexuales porque ya tienen un rechazo, ¿no? Y en ese sentido, él lo asume como una situación, obviamente, en transición, no como un punto final. Si él hubiera sido impaciente, se habría cargado el matrimonio. Fue paciente, aun sabiendo que la situación tenía que resolverse de algún modo, ¿no? Esa paciencia es fundamental, ¿no? Esa tolerancia para no juzgar al otro implacablemente. Y luego, por último, el Papa nos dice generosidad, que es la negación de uno mismo para darse al otro, ¿no? de manera que pueda, pues eso, al final entregarme al otro totalmente. Por último, hay que tener en cuenta que hay muchas veces que hay crisis de la historia del pasado que no están superadas y que hay que superar durante el matrimonio, ¿no? Esta imagen es una imagen muy impresionante.
El contexto es horroroso, porque el contexto en el que se hizo esta escultura es lo peor. Pero en realidad son, ¿no?, un hombre y una mujer de espaldas, abatidos, mirando para un lado, pero el niño interior y la niña interior, ¿no?, intentando como conectar entre sí. Esta imagen me gustó mucho porque yo esto lo he visto en muchas parejas, que en el fondo estaban a gritos y a golpes, entre comillas, pero en el fondo cada niño o niña interior de cada uno de ellos lo que necesitaba era comprensión. Entonces aquí hay que ser consciente de que el otro a veces, su niño interior o su niña interior pasa por etapas complicadas y con un niño hay que ser paciente. Con un niño hay que comprender que el niño no entiende cosas, hay que darle su tiempo, ¿no? Entonces en ese sentido es muy importante siempre aprender a ver el niño interior de la otra persona, no quedarme solamente con la cara larga, ¿no? Y en ese sentido, a veces, aunque no me salga, decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué problema hay contigo en tu historia? ¿No? Es muy importante, en ese sentido, ver si hay alguna herida del pasado que no se ha superado. Una herida con tu padre, una herida con tu madre, con un hermano, un abuso, que a veces en medio del matrimonio sale de repente, ¿no? Un abuso u otro tipo de cosas que de pronto me abren una crisis del pasado y entonces tengo que ser suficientemente claro y comunicativo contigo para decirte lo que me está pasando. Y a veces solo hablando contigo voy a poder poner nombre a lo que me está pasando. Entonces de pronto se abre una herida de mi niño interior que tiene que ser sanada. Efectivamente, todos tenemos heridas emocionales, todos, y salen tarde o temprano, ¿no?, a través de esas 4 cosas que decía el Papa: paciencia, comprensión, tolerancia y generosidad. Entonces podemos ayudar a la otra persona a sanar las heridas. Y por último, es importante tener en cuenta como católicos la gracia del sacramento. Esta imagen la cogí para hacer el folleto de la boda de mi hermana que se casó en octubre, ¿no?, porque es una imagen que encontré en internet que me parece preciosa, porque si os fijáis, está los 2 esposos, ¿no? Es que además esta es igual que mi hermana Katy, es que es igual incluso en el dibujo, ¿no? Los 2 esposos y el sacerdote en medio, ¿no? Pero allí, en las manos de los esposos, está la mano de Jesús, está la mano del sacerdote, ¿no? Está como San José detrás del esposo, la Virgen, entonces el Padre derramando el Espíritu Santo, y dije, es que esta imagen es brutal porque muestra todo lo que no vemos en el matrimonio. El matrimonio es un sacramento. En la Eucaristía, si tuviéramos unas gafas de rayos X espirituales, veríamos cómo el pan de repente se transforma y se convierte en Cristo. Pero como no tenemos esas gafas, lo creemos por la fe. Pero está sucediendo, como aquellos místicos que dicen que durante la Eucaristía hay ángeles alrededor del altar adorando, pero no los vemos, pero están ahí, os lo aseguro, ¿no? Pues en el sacramento del matrimonio, si tuviéramos gafas de rayos X espirituales, esto es lo que veríamos. Veríamos a Cristo en la pareja, al Padre que derrama el Espíritu Santo, que les da la gracia de amarse, como el Padre ama al Hijo, a los santos intercediendo, particularmente a la Sagrada Familia, ¿no? ¿Qué dice el Catecismo sobre el sacramento del matrimonio? Dice que da a los esposos la gracia de amarse con el mismo amor con el que Cristo ama a su Iglesia. ¿Y cuál es ese amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vínculo indisoluble que une al Padre y al Hijo y que une al esposo y la esposa. Vínculo indisoluble. El amor de Dios no puede cambiar. Dios no puede dejar de amarte. Por eso el matrimonio es indisoluble. No porque sea un yugo, sino porque la gracia que Dios te da, que es el Espíritu Santo, genera entre ti y tu esposo o tu esposa un vínculo que es tan fuerte como su mismo amor eterno. Y si tú lo cuidas, el sacramento se renueva cada día. El Espíritu Santo no puede morir, no se puede romper. Por eso si tú cada día pides la renovación de la gracia del sacramento, Dios vuelve a derramar su Espíritu Santo sobre los esposos. Cada día, cada momento, cada renovación. Habitualmente celebramos la renovación del matrimonio a los 25 años y a los 50, pero el ritual del matrimonio prevé una renovación anual. Pero incluso aunque no lo prevea, da igual. Tú puedes bajarte de internet los votos que hiciste y repetirlos cada año, o en cada dificultad, o en cada crisis. Coger esa costumbre. ¿Cuál es el problema? Ritual. Yo, fulanito, te elijo a ti, menganita, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, porque ahí vas a comprender qué significaba lo que estabas diciendo cuando te casaste. Y vas a renovar el sacramento, ¿no? El sacerdote renueva el sacramento cada vez que
ora, cada vez que celebra la Eucaristía, cada vez que confiesa, se renueva, ¿no? El orden sacerdotal es un sacramento que no se puede gastar de usarlo. Con el matrimonio pasa lo mismo, no se gasta. Cada vez que tú quieres, se renueva, se renueva, se renueva. Entonces tenemos que vivirlo pues, como una gracia, como un sacramento en el cual Dios nos está dando la gracia suficiente para poder amar. ¿Por qué he dejado este punto para el último? Porque, dicen los antiguos teólogos, que la gracia presupone la naturaleza. Es decir, que hay que hacer el trabajo humano. Los sacramentos no son magia. Hay veces que yo conozco parejas que han tenido una crisis muy gorda, que han dicho, pues vamos a casarnos para que Dios lo solucione. No, no funciona así, ¿no? La gracia presupone la naturaleza. Entonces hay que currarse los principios irrenunciables, las conversaciones, las crisis emocionales no resueltas, el número de hijos que vamos a tener, las pautas de resolución de conflictos, todo lo que hemos hablado en esta charla, hay que currárselo y entonces ofrecerle a Dios una humanidad en la cual Él pueda derramar su Espíritu Santo, ¿no? La gracia, dice el adagio, presupone la naturaleza, la eleva y la purifica. O sea, una vez que nosotros le hemos entregado a Dios nuestra naturaleza con todo lo que podemos dar, el resto lo pone Él. Entonces la eleva y la purifica. Tiene que encontrar Dios una tierra dispuesta, bien dispuesta, ¿no? Eso dice la parábola del sembrador. No es lo mismo lo que cae al borde del camino, que entre zarzas, que en terreno pedregoso, que en tierra fértil. Tú cuida de que tu tierra sea fértil. Pon de tu parte lo que tengas que poner y después confía en Dios. Y en esta aventura date cuenta de que Él nunca te va a restar su gracia, nunca te va a faltar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, hasta aquí la exposición o charla. No sé si queréis hacer alguna pregunta, duda. A ver, sí. Sabemos que la Iglesia, como el sacramento es indisoluble, pues no admite el divorcio, ¿vale? Pero ¿en qué casos sí que contempla una separación o incluso como iniciar una nulidad matrimonial? El primer punto de partida a tu respuesta sería que ese no puede ser el punto de partida. O sea, dice el Papa que no debemos partir de una pastoral de los fracasos, ¿vale? Eso es muy importante. Lo digo porque la pregunta tiene su lugar, pero no podemos partir de eso tampoco nosotros. En plan, bueno, me caso, pero a ver qué tengo que hacer si luego va mal. No, lo ideal es que tú hagas bien el proceso del noviazgo para que no haga falta eso. Ciertamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que puede haber ocasiones en que el mejor modo de resolucionar un conflicto sea una separación temporal. El Catecismo, cuando habla de la separación, la contempla como una solución temporal, hasta que pueda solucionarse el problema. A veces no hay modo de solucionar el problema y la separación tiene que ser total. Os pongo un ejemplo si queréis. Si el hombre es alcohólico, se vuelve alcohólico, ¿no? Entonces se vuelve violento, pues a lo mejor la mujer tiene que separarse y marcharse de casa hasta que él haga el proceso de dejar el alcohol, volverse sobrio y entonces puede volver a casa, ¿no? Pues sí, a veces es recomendable. Si, por ejemplo, eres un maltratador que pone en peligro la vida de su mujer, ella tiene que separarse, tiene que irse de casa, ¿no? Y a lo mejor no puede volver nunca, ¿vale? Entonces hay situaciones en las cuales la separación no solo es permisible, sino recomendable. La nulidad tiene que ver precisamente con ese momento del matrimonio en el cual a lo mejor hay alguna característica que hacía que mi matrimonio no fuese real. ¿Qué significa esto? Que para casarse no basta con irme delante del cura y repetir los votos, sino que realmente tengo que conocer lo suficiente a la otra persona, tengo que haber alcanzado la madurez suficiente, tengo que creer en la indisolubilidad del matrimonio, en la fidelidad, en la apertura a la vida, tengo que no haber ocultado a la otra persona algo que pueda perturbar gravemente la vida conyugal y una serie de cosas que son lo que hace que el matrimonio sea maduro, sea real. La gracia presupone la naturaleza. Si yo me caso pero no creo en la indisolubilidad, entonces estoy ocultando algo a mi futuro esposo o esposa y no estoy queriendo el matrimonio como Dios lo quiere. Si yo me caso pero pienso que no voy a ser fiel, entonces quiere decir que en el fondo yo no acepto el matrimonio como lo que es. O si yo no he alcanzado la madurez suficiente para decir sí a todo, entonces no puedo decir sí a todo. La nulidad tiene que ver con eso, con que en el momento de casarte
puede haber alguna cosa que haga nulo el matrimonio. No es que la Iglesia lo anule, esta es mi gran pelea con todo el mundo. No, la Iglesia anula, no, la Iglesia no anula un matrimonio. No se puede anular un matrimonio. La Iglesia puede investigar un matrimonio y ver que de hecho era nulo. Yo tengo 2 hermanas que tienen la nulidad matrimonial, ¿no? Y en mi casa siempre lo mismo, ¿no? Cuando anularon, no anularon nada. Es que Susi nunca estuvo casada con Diego, porque había una inmadurez en los dos que les hacía imposible ser conscientes de la decisión que estaban tomando, y esa madurez nunca se sanó. Entonces el matrimonio se rompió, la Iglesia investigó pericial con psicología y con preguntas y vieron que no había una madurez suficiente, y entonces el matrimonio fue declarado nulo, ¿vale? Es decir, no es que se anule, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es que tú hagas bien el noviazgo, que hables lo que tienes que hablar, que establezcas los principios irrenunciables, que veas si realmente eres maduro, y entonces tu matrimonio irá bien, tendrá éxito. Hoy en día no tenemos que enfocarnos en una pastoral de los fracasos, en una pastoral de si me sale mal, ¿cómo hago la nulidad? Sino de no, voy a currármelo para que me salga bien. Y si tú en el noviazgo lo haces bien, hablas de lo que tienes que hablar, tratas lo que tienes que tratar, saldrá bien. Tendrás éxito. Por eso la pregunta está bien, pero no hay que plantearse, como dice el Papa, rápidamente la separación, el divorcio, la nulidad, sino que hay que hacer un buen noviazgo. Si tú haces bien el noviazgo, el matrimonio te irá bien, de verdad. Y lo vemos en tantos matrimonios que llevan años juntos. ¿Más preguntas o que tengáis? Sí. Hola. Gracias por aparecer. Una pregunta que tiene que ver, ¿qué consejo darías para, o sea, cuál será la mejor manera de sanar heridas de relaciones pasadas, bueno, afectivas y de sexo y de, o sea, cómo poder superar, ¿no?, estas pocas o muchas que se hayan tenido para tener una futura persona mejor? Muy bien. Pues gracias por la pregunta, ¿no? Yo creo que tengo uno de los libros que vendo allí fuera, se llama Te amarás a ti mismo como Dios te ama, ¿no? Es un libro que puede ayudar mucho a sanar las heridas emocionales, ¿vale? De todo tipo. Entonces, ahí establezco como unas pautas sobre cómo sanar las heridas emocionales del pasado, ¿no? Entonces, hay como varios ámbitos en los que hay que trabajarlo, ¿no? El ámbito cognitivo, o sea, de tratar de poner nombre a las cosas, ¿no? El ámbito espiritual, pedir a Dios que sane, ¿no? El ámbito terapéutico. En todo caso, si dijéramos que hubiera que hacer un proceso, sería primero sentarme a poner nombre a lo que me pasa. Si soy capaz de ponerle nombre, ver si yo eso lo puedo sanar por mí mismo, con la ayuda de Dios, o si necesito ayuda. Si necesito ayuda, entonces acudir, si soy católico, a un sacerdote que tenga algo de cabeza, y a lo mejor ese sacerdote puede decirte, pues mira, te vendría bien una terapia, pero no con cualquier psicólogo, sino con algún psicólogo concreto que yo sé que te puede ayudar, ¿no? Y entonces en esa terapia puedes hacer un acompañamiento espiritual y a la vez terapéutico para ir sanando las heridas hasta que finalmente tú sientes que se han cerrado, ¿no? Entonces sería un proceso de menos a más, de primero ver si tú puedes con tu trabajo personal, si no puedes, de ver si puedes con la ayuda de un sacerdote, si no, ver si puedes con la ayuda de un buen terapeuta, ¿no? Y en ese sentido, recomendaría a todos mucho el libro verde, el libro de Te amarás a ti mismo como Dios te ama, porque en él establezco como claramente ese proceso de sanación interior en el cual tú puedes ir poniendo nombre a tus heridas y las vas sanando, ¿no? Porque efectivamente existe lo que se llama una autosanación, ¿no? Es decir, un proceso personal de sanación de las heridas. Hay muchas heridas que uno puede sanar por sí mismo, hay otras que puede sanar con ayuda de amigos o sacerdotes, hay otras que necesitan de un psicólogo, y eso no pasa absolutamente nada. Es así, es la vida, ¿eh? Todavía en la iglesia yo me sorprende encontrarme con gente que es un poco antipsicólogo. No, si ya tengo locura. Bueno, no, pero es que hay psicólogos buenos que tienen herramientas terapéuticas para trabajar ciertas cosas. Y si tú, por ejemplo, tienes una herida intrauterina,
o sea, una herida de dentro de tu madre, o una herida emocional de un abuso, por ejemplo, que tienes como bloqueado, pues el sacerdote, salvo que tenga un carisma muy fuerte, espiritual me refiero, no, pues eso te lo va a sacar un psicólogo, una psicóloga, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido es importante el tema de hacer bien el proceso y de buscar ayuda cuando hace falta, ¿no? Porque bien que busquemos ayuda cuando no sabemos solucionar un problema de matemáticas o cuando nos perdemos con el coche o lo que sea, ¿no? Esta mañana cuando me trae mi hermana aquí a Barcelona, no encontrábamos la calle Balmes, pues ponle GPS, normal, ¿no? No me va a decir, no, lo voy a encontrar por mis narices, ¿no? Y al final acabamos en Badalona, ¿no? Pues, o sea, vamos a poner aquí, ¿no? Pues buscas ayuda, ¿no? Para el tema de las heridas sexuales, el libro Virginidad 2.0 establece precisamente un itinerario de sanación de las heridas sexuales del corazón para poder recuperar una segunda virginidad y hacer un pacto de segunda virginidad para poder entregarme plenamente a la persona a la que me quiero entregar, ¿no? Entonces, si no sois de libros, el consejo es, coge papel y boli, escribe, pon nombre a lo que te está pasando, ¿no? A tus sentimientos, a tus pensamientos asociados a los sentimientos. Mira a ver si hay alguna circunstancia, situación de tu vida que te haya desencadenado esos sentimientos. Si llegas a algo, trata de ponerle nombre y trata de ver si has comprendido mal las cosas y tienes que resituar algo. Si por ti mismo no puedes, pide ayuda o a un buen amigo o a un sacerdote y a lo mejor en un momento dado que él te derive a un buen psicólogo, preferiblemente católico, para que te pueda ayudar a sacar las cosas, ¿no? Lo de los psicólogos lo digo porque el 90% de los que estudian psicología lo hacen para aclararse ellos, porque los pobres están hechos un lío. Entonces hay que buscar un psicólogo bueno, eso es muy importante, porque hay mucho psicólogo por ahí de coña, ¿no? Entonces, pero no hay que tener miedo a esto. Es decir, hay muchas personas en dirección espiritual que en un momento dado les acabo ofreciendo a una psicóloga, un par de psicólogas que conozco que son muy buenas católicas, para que les ayuden con cierto tema mejor en concreto, ¿no? Sobre todo dos psicólogas que yo sé que no son de las que alargan la terapia todo el tiempo que pueden para sacar la pasta, sino que van al meollo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es importante, ¿vale? Sí. ¿Cómo ayuda a la Iglesia a los convivientes que tienen años viviendo como un matrimonio, pero nunca han querido dar ese paso adicional? Sí, eso me recuerda una vez que estaba en República Dominicana y entonces me encontré con un señor de 60 años, 70 años. Voy a poner el abrigo porque hace frío, ¿eh? La verdad es que podría haber puesto la calefacción. Me encontré con un hombre de 70 años que estaba con una mujer haitiana de 50. Decía, yo tengo con ella ya 35 años, tenemos 5 hijos y yo creo que es la mujer de mi vida. Bueno, bien, buen trabajo, ¿no? Pues mira, una de las cosas precisamente es que actualmente nos podemos encontrar como sacerdotes, por ejemplo, con padres de niños de comunión que no están casados. Es algo bastante común, ¿no? A veces no están casados porque no se han querido casar o a veces porque no se pueden casar, ¿no? Entonces, en ese acompañamiento personal, tú tienes que ir poco a poco ayudándoles a comprender que Dios quiere algo de ellos. Entonces, ahí hay que ver cada caso, ¿no? Yo, por ejemplo, con la gente de Iberoamérica, me encanta porque puedo ser muy claro. Les puedo decir las cosas claramente. Yo recuerdo una vez que estaban una pareja iberoamericana y tenían un hijo en catequesis, ¿no? Y el padrecito, nosotros podemos comulgar el día de la comunión. ¿Están ustedes casados? No. Digo, pues entonces tienen que casarse para poder comulgar. Ah, padre, pero ¿cómo nos vamos a casar? Entonces, no podemos, si falta un mes para la primera comunión. Digo, pero pues no pasa nada. Ustedes no tengan relaciones sexuales y entonces pueden comulgar, hasta que se casen, ¿no? Entonces me decía él, ay padre, pero es que eso es muy difícil, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero yo soy claro. Mira, si quieres comulgar, perfecto. Confiésate. No tengas relaciones sexuales hasta que te cases y comulgas, y luego te casas. O sea, hay que decir la verdad, no hay que edulcorar las cosas. Oh, es que bueno, no sé qué, tal. No, lo que me gusta de la gente de Latinoamérica es que le puedes decir las cosas y te lo van a coger, y a lo mejor te mandan a la porra, pero te lo van a coger, ¿no? Aquí en Europa nos hemos vuelto tan eco-friendly, ¿no? Que es como en plan, no, bueno, en realidad, si no sé qué. No, pues no. O sea, mira, si tú
no estás en comunión con la Iglesia, no puedes comulgar con la Iglesia. Es como lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer la Iglesia es poner en verdad a la gente. En segundo lugar, lo que decía San Juan Pablo II, si tú estás con una pareja con la que no estás casada y no te puedes casar con esa persona, tú puedes participar de la Eucaristía sin comulgar, tú debes rezar, tú puedes hacer tus ejercicios espirituales, tú puedes hacer el proceso de nulidad matrimonial para ver si tu matrimonio es nulo, ¿no? Es decir, no vale con decir, ya está, me he divorciado, me vuelvo a casar y entonces hago como que no ha pasado nada. No, hay que poner las cosas en verdad ante Dios, ¿no? Entonces, el cuidado pastoral que la Iglesia tiene respecto a las personas que no están casadas es este. A las que no están casadas les anima a casarse y les acompaña para que se casen. A las que están divorciadas les anima a que participen de la vida de la Iglesia en la medida que pueden participar y a que regularicen su situación. Y también, si una pareja, como dice Juan Pablo II, viven juntos, han tenido hijos, y entonces no pueden separarse, pues entonces que vivan como hermano y hermana, es decir, que vivan la castidad, hasta que pues se pueda casar, ¿no? Yo tengo una chica que yo dirigía espiritualmente, una mujer, que bueno, pues empezó el proceso de nulidad matrimonial, entonces bueno, pues a raíz de él se separó, y entonces pues el tribunal no declaró nulo su matrimonio, ¿no? Entonces pues yo hablando con ella me decía ella, bueno, si mi matrimonio es nulo, porque al final cuando la Iglesia no declara nulo el matrimonio, no dice que no lo sea, sino que no ha encontrado razones suficientes, ¿no? O sea, la Iglesia no te puede decir, tu matrimonio es válido, te puede decir, no hemos encontrado casos de nulidad, y por eso se puede apelar y tal. Ella dijo, yo no voy a apelar, si mi matrimonio es nulo, pues es cosa de Dios, ¿no? Entonces, pues, se quedó ahí, y ella, pues, vivió sin casarse, sin novio, sin nada, ¿no? Vivió su vida, luego su marido murió inesperadamente, y ella, pues, quedó soltera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, pues lo ha hecho bien, ha hecho por su nulidad, no ha sido nulo, pues no se ha buscado a nadie y ya está. Y no ha explotado, no ha muerto, ¿no? Porque hoy en día tenemos también como la impresión de esa expresión tan horrible de rehacer la vida, ¿no? Es que tiene derecho a rehacer su vida. Bueno, a ver, en primer lugar, tiene que hacer bien el noviazgo. Tiene que darse cuenta de que cuando fue al altar y juró amor para siempre, nadie iba con una pistola en la cabeza, sino que lo hizo libremente. Si no lo hizo libremente, el matrimonio es nulo. Bueno, pues que haga el proceso de nulidad para ver si es nulo o no es nulo, ¿no? Al final se trata de hacer las cosas bien. Es lo que decíamos al principio, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Mi experiencia es que muchos matrimonios que se celebran hoy son matrimonios nulos, porque la gente no se conoce, no es madura, o no excluye el divorcio, o muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo apuesto? Por una educación buena y una buena formación en el noviazgo para poder tener un matrimonio de éxito, no partir de los fracasos. No sé si te he respondido o no. Eso lo tienes que hacer tú. O sea, eso no lo puede hacer el cura. Yo no conozco parejas de mi barrio que convivan y que no vayan a misa. No las conozco. Entonces, ¿quién puede invitarles? Pues tú, ¿no? Tú tienes que evangelizar a la gente que conoces. Y entonces le puedes decir, oye, pues mira, ¿por qué no te acercas a la parroquia? Hablas con el sacerdote que es muy majo, o por una expresión. O sea, es decir, esa evangelización la tienes que hacer tú, ¿no? Aquí el problema está en pensar que la Iglesia somos los curas. No, la Iglesia aquí somos todos. Y en ese sentido, ¿a quién evangeliza esa pareja que no está casada? Tú. Y a lo mejor, si conoces una pareja que no está casada porque no es muy creyente, lo primero que tienes que hacer no es convencerles para que se casen, sino invitarles a EFETA, a Emmaús, a cursillos de cristiandad, a cenas alfa, ejercicios espirituales o una experiencia que le pueda ayudar a convertirse. Porque yo también conozco gente, ¿no? Cuando hablo sobre todo a jóvenes, ¿y cómo convenzo a mis amigos de que no se acuesten con sus novias? No, si tú no tienes que convencerles de eso, tú llévales a Cristo, que luego ya Cristo les convencerá de lo demás, ¿no? Porque a veces pensamos que la moral es lo más importante, no, la moral es consecuencia de... Entonces tú llévale a Cristo y Cristo le llevará a la verdad, ¿no? Entonces, si tienes alguna pareja conocida que están viviendo en pecado, ¿no? Pues tú ayúdales a que consideren su situación y a que se encuentren con Cristo, a que se acerquen a la parroquia, pero al final el proceso lo hace cada uno, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias por la conferencia, pero quería aprovechar para preguntarle una cosa que estoy viendo personalmente estos días, es con lo que decías de los principios irrenunciables y el no esperar que el otro cambie,
Yo, por ejemplo, ahora estoy conociendo a una chica que es de, dos somos católicos, pero ella es del Opus Dei y yo soy del Camino Neocatecumenal. Y entonces puede ser un principio irrenunciable nuestra manera de vivir la fe, que es diferente. Entonces estamos en ese dilema de, ¿tiene sentido si decidiéramos ir adelante que viviéramos la fe de manera separada o los dos en un mismo movimiento? Estamos en esa discusión, ¿no? Y no sabemos. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, porque además es una cosa que se está planteando cada vez más, ¿no? Gracias a Dios hay muchas personas que están en movimientos eclesiales y que tienen distintas sensibilidades, y esto plantea no pocas dificultades. Por ejemplo, el camino neocatecumenal tiene una forma muy específica de vivir la fe, que es con tu comunidad, con la que das tus pasos, que es con la Eucaristía los sábados por la tarde, con los secos, con el secreto de arcano, que no puedes contar nada de lo que sucede ahí, ¿no? En esa comunidad, etc. Y el camino neocatecumenal se estructura y se basa en la comunidad, ¿no? Entonces, si tu pareja accede a ir a la comunidad contigo, se acabó el problema, ¿no? Si ella no se siente llamada a la comunidad neocatecumenal, entonces, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? Pues ahí un poco lo que yo he aconsejado a las parejas es, date cuenta de que cuando tú te casas, tu comunidad de referencia, ¿cuál es? Es tu matrimonio. Cuando tú casas, tu comunidad de referencia deja de ser tu parroquia, deja de ser tu comunidad del camino, deja de ser tu familia de origen, y tu comunidad pasa a ser tu matrimonio. Entonces, uno tiene que ver si realmente tengo vocación a casarme contigo. Porque si para ti, ¿no?, para ella, es irrenunciable no participar del camino por nuestra espiritualidad, pero vemos que nuestra vocación es estar juntos, eso quiere decir que mi comunidad eres tú. Entonces, a lo mejor tenemos que acceder a que yo vaya a mi comunidad los sábados por la tarde y tú vayas a misa los domingos por la mañana. Bueno, pero es que nosotros como católicos no concebimos el vivir la fe separadamente, pues es un principio irrenunciable, no podéis estar juntos, ¿no? Es decir, a veces el principio irrenunciable es algo que no es claro a la primera, hay que pensarlo, hay que darle una vuelta y hay que pensarlo bien, ¿no? Porque en concreto eso sucede específicamente con el camino neocatecumenal, porque es verdad que es una conciencia de comunidad muy fuerte que ha salvado la vida a muchas personas espiritualmente y que para muchas personas se puede convertir en algo que realmente es irrenunciable. En ese sentido hay que hacer un buen discernimiento, no valen fórmulas predeterminadas, ¿no? Tú tienes que ver si realmente para ella es un principio irrenunciable no participar del camino, porque, por ejemplo, no concibe comulgar en la mano, por ejemplo, ¿no? O no concibe no arrodillarse en la consagración, por ejemplo, ¿no? Y entonces, para ella eso es irrenunciable y para ti es irrenunciable el camino, pues entonces no os podéis casar. Ahora, habrá que renegociar las cosas y ver realmente, sobre todo eso, en concreto a los del camino les digo, tu comunidad es tu familia, ¿no? Tu comunidad es tu familia. Y de hecho, cuando te vas de itinerante, tú te vas de tu comunidad, vas a otro sitio. Donde si hay comunidad participas, pero si no hay comunidad, ¿cuál es tu comunidad? Tu familia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno es del camino, tu comunidad va a ser tu familia. Y si en algún momento entras en conflicto tu comunidad con tu familia es lo primero. Salvo que la esposa te hiciera elegir entre Dios y ella, ¿no? Que es un caso extremo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace falta un poquito en el camino de flexibilidad a la hora del tema de las parejas, porque en muchas comunidades del camino se dice busca una mujer que sea del camino, porque si no vas a sufrir mucho, ¿no? Se lo dicen muchísimo. Bueno, mira, pues no. O sea, Dios te puede llamar a casarte con cualquier persona, incluso con un ateo o con una atea, porque la propia Iglesia admite, ¿no?, el matrimonio entre un bautizado y un no bautizado. Entonces, en ese sentido, los del camino lo hacen con muy buena intención, pero yo ahí creo que hay una llamada a una maduración dentro de las comunidades, ¿no? De decir, mira, no puede ser que yo te diga, cásate con alguien del camino porque si no vas a sufrir mucho, sino más bien que el camino sea un instrumento para tu felicidad personal. Entonces, tu pregunta fundamental tiene que ser, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿Quieres que esté con esta chica o que no esté con esta chica? ¿Es la mujer de mi vida o no es la mujer de mi vida? Entonces, estás conociendo a la chica, o sea, habéis empezado hace poco, entonces no te precipites. Sigue conociéndola, seguid quedando, siguiendo tu comunidad, que ya siga yendo a su círculo y poco a poco iréis avanzando. Y entonces en la relación iréis viendo si realmente Dios os llama a estar juntos y entonces a lo mejor tú tienes que decir, vale, pues mi comunidad
tendrá que dejar de ser mi comunidad del camino. Y a lo mejor tengo que empezar a ir a misa los sábados por la tarde y los domingos con mi mujer. Y ya está, ¿sabes? No es incompatible en sí. Y ahí yo creo que el camino tiene que hacer una pequeña evolución de una cierta apertura, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante porque se hace con buena intención, pero genera no pocos malentendidos, ¿eh? Yo tengo un amigo que es del camino, que el camino le ha salvado la vida, que está que está casado ya con una mujer. Ella, por ejemplo, pues sí, le acompaña a la Eucaristía, pero ya no está caminando. Le dejan ir a la Eucaristía y ya está, bueno, pero no pasa nada. ¿Sabes lo que te digo? No les influyes. Al final, la cuestión clave es que nadie te haga elegir entre su movimiento o tu vocación. Eso no puedes permitirlo. No puedes permitir que ningún catequista te diga o eliges a tu comunidad o eliges a tu esposa. No, eso te lo tiene que decir Dios. Y eso me vale para cualquier movimiento. ¿Vale? Pero despacito, ¿vale? Poco a poco, poco a poco. Recuerda que el camino, en realidad, es un camino. Que a lo mejor es el camino que Dios ha querido para ti, pero no necesariamente tiene que ser el que quiera para tu esposa o para tus hijos, ¿vale? Sí. No te oigo. ¿Usted cree que Dios tiene solamente una persona predeterminada para ser el cónyuge o puede haber, o nos deja libertad para elegir? Vale, esta pregunta es muy buena. Nos ha dicho si Dios tiene una persona predeterminada como cónyuge para ti, ¿no? O si es algo que se puede elegir. Mirad, esta pregunta es fundamental, ¿vale? Fundamental. Dios no tiene una persona predeterminada para ti. ¿Cómo? Pero si a mí siempre me han dicho, no, el hombre, la mujer de tu vida, que Dios... No. Dios nunca impone nada, jamás. Dios llama. Es una vocación, ¿no? Vamos a ponernos en una situación. Te sale la oportunidad de irte de Erasmus a Londres, pero tú decides, porque sí, irte a Milán. Y resulta que el hombre de tu vida estaba en Londres. Vaya, ya se te ha pasado la ocasión, ya infeliz para siempre. Es absurdo, ¿no? Imagínate que Dios me ha predeterminado a ser cura. Entonces lo llamo vocación, pero no es una vocación, es una imposición. Y si digo que no, ¿qué voy a ser infeliz? No, cuidadito con cómo hablamos. Dios nos llama, y nos llama a algo concreto. Dios es como un GPS. Cuando tú coges una calle, recalcula para llevarte al destino. Entonces, Dios tiene para ti, potencialmente, varias personas que pueden llegar a ser el hombre o la mujer de tu vida. Y según tú vayas eligiendo y la otra persona vaya eligiendo, vuestros caminos irán confluyendo, y si luego, cuando os encontréis, hacéis las cosas bien, entonces Dios os llamará al matrimonio, en concreto, con esa persona concreta en ese momento concreto. ¿Vale? No hay una predeterminación de una persona para ti. Esto es un fantasma que nos tenemos que quitar de la cabeza. Pero padre, qué poco romántico. Sí, lo sé. Pero cuanto antes nos quitemos este romanticismo, mejor. Porque si no, concebimos la vida como si fuese buscar una aguja en un pajar. Lo que tengo que encontrar, la mujer de mi vida, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. ¿Y si está aquí? ¿Y si no? No, tú tranquilo, tú déjate guiar por Dios, que Dios va a poner tu camino y su camino para que al final coincidan, confluyan, y a lo mejor imagínate que estáis juntos y la cagas, metes la pata, le ponen los cuernos, y entonces ella no te perdona y entonces os separáis. Dios recalcula, y entonces tranquilo que pondrá a otra persona en tu camino para que tú puedas ser feliz con esa persona. Dios es inmensamente creativo, Dios es maravilloso. Dios hace que las cosas sucedan, porque en el fondo, si Dios tuviera predeterminada una persona para ti, tú no la elegirías, no serías libre. ¿No? Llegarías al altar y dirías, yo, fulanito, he detectado, espiritualmente con una certeza del 100%, que tú eres la persona que Dios diseñó. No, claro, tú eliges, es que esa es la movida, que eliges al otro, eliges amar al otro, eliges. Y en esa elección hay un grado de certeza que te lleva al punto de querer dar el salto, ¿vale? Pero no podemos delegar en Dios nuestra responsabilidad. No. Dios ha pensado en ti desde toda la eternidad, pero no en el sentido de que Dios te ha predeterminado, sino en el sentido de que Dios está fuera del tiempo. Entonces Dios lo ve todo como un eterno presente, pero tus elecciones determinan tu vida.
Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú puedes adquirir un grado de certeza suficiente para darte cuenta de que con esa persona puedes construir un futuro, puedes construir una familia y Dios te va a dar la gracia que necesitas para poder hacer las cosas y llevarlas adelante. Pero no puedes pensarte como una máquina predeterminada de Dios, que tiene que encontrar como un imán su media, ¿no?, naranja. Porque las expresiones nos traicionan. Ni media naranja, no. Dice un amigo mío, naranja entera. Y si puede ser naranja y piña. Claro, que así está más rico todo, ¿no? O sea, hay que quitarse de la cabeza esas concepciones un poco predeterministas que, por desgracia, somos los propios curas los que a veces hemos metido, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿esto le quita romanticismo a la cosa? Si lo queréis ver de algún modo, sí, pero lo que no resta es libertad, ni a Dios ni a la persona. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más tenéis? Bueno, pues muchas gracias. A la salida he traído algunos libros, como yo los compro con descuento, los vendo con descuento. O sea, los traigo no porque yo saque dinero de los libros, porque yo he renunciado a mi parte económica de todos los libros, es porque es mi movida, pero lo hago porque si lo queréis comprar, porque luego si vais a Amazon o a Trova o lo que sea, veréis que lo venden más barato que como lo vendemos aquí. Entonces, si queréis haceros con ello, pues genial, ¿vale?